No he terminado. Capítulo 68. Oportunidad. Bien. Gritó Moe. Abran paso, viene una sartén caliente. La mujer de pelo llameante estaba de pie junto a la estufa, llevando una sartén chisporroteante a la isla de la cocina, donde había varios cuencos. Moe observó la gran variedad de alimentos que abarrotaban la superficie, lo cual contribuía al caos de la habitación. Kirishima estaba encorvado sobre la isla, echando verduras picadas en un tazón. Moe lo observó mientras vertía aderezo de sésamo sobre la ensalada y dejó el tazón en la isla, antes de acercarse a la encimera, tomar un batidor y acercarse a la estufa. Debo decir, gritó Izuku desde el comedor, que eres bastante bueno en esto, Kirishima. Tomándose un descanso de su ajetreado trabajo en la cocina, Moe se toma un momento para procesar la organización, o la falta de ella, de la presentación de Izuku. Atsume, mientras tanto, parecía increíblemente aburrida, cogiendo con letargo sillas y taburetes extra de la casa para colocarlos en la mesa. La mesa solo tenía 2 sillas, e Izuku parecía no saber si había más, así que Moe pensó que tendrían que improvisar. Oh, no es nada, Kirishima se encogió de hombros, mi mamá no siempre tiene tiempo para hacer la cena, así que pensé en aprender por mi cuenta para poder ayudar un poco. La pelirroja sonrió con cariño, dice que no necesito preocuparme así, pero la sonrisa en su rostro cuando llega tarde a casa con una comida caliente hace que todo valga la pena, ¿sabes? La leve sonrisa de Izuku desapareció y su mirada se volvió abatida. Moe nota cómo su postura parece encorvarse con más peso que antes, y cómo Izuku casi parece retirarse físicamente de la conversación. Kirishima aún no había notado su cambio de expresión, ocupado batiendo puré de papas con mantequilla de ajo. Así que Moe intenta cambiar de tema. Gracias por la ayuda, Kirishima, la mujer hizo una ligera reverencia, me alegra que uno de ustedes 3 sepa cocinar. ¿Para qué necesito saber cocinar? Resopló Mei. Es una pérdida de tiempo. Prefiero dedicarme a mis bebés. Mei, no puedes simplemente comer patatas fritas y bebidas energéticas con cada comida, suspira Izuku, a veces necesitas comer algo sustancioso. Kirishima levanta una ceja, mirando a Izuku por el rabillo del ojo, ¿esto viene del hombre que quema huevos? Cállate, gruñe Izuku, agarrando varios platos pequeños del mostrador. Sé cocinar. Meter nuggets de pollo en el horno no es cocinar, grita Kirishima, sin apartar la atención de las patatas. Izuku refunfuña, pero Moe nota que la charla le ha levantado un poco el ánimo. Observa cómo Izuku sigue colocando los platos sobre la mesa, colocándolos al azar en sus lugares, y levanta una ceja. ¿Izuku? Pregunta Moe, poniendo una mano en sus caderas, ¿qué estás haciendo? Izuku parpadea y la mira. ¿Poner la mesa? ¿No es eso lo que me pediste? Tirar platos y cubiertos al azar sobre la mesa no es realmente ponerla, Izuku, resopló Moe, secándose un poco el sudor de la frente. Izuku gruñe con frustración, deja los platos y se vuelve hacia Moe agitado. ¿Qué quieres? Pregunta bruscamente. Los platos y todo está listo. Perdona, no sé tu método secreto para poner los platos en la mesa. Izuku apartó la mirada, como si su indignación se hubiera gestado por un instante. Kirishima había dejado de batir, y Atsume lo miraba con preocupación, percibiendo claramente su frustración. Moe parpadeó, preguntándose por qué había estallado así, hasta que sintió que todo encajaba en su mente. Nunca le enseñaron a poner la mesa, ¿verdad? Moe sintió una punzada de culpa en el corazón. Incluso con su crianza mediocre, recordaba haber aprendido a poner la mesa correctamente con su padre de pequeña. Por muy malo que fuera Hiroshi, sí que logró enseñarle lo básico. Pero Izuku nunca aprendió, probablemente porque nunca hubo nadie que le enseñara. Moe sintió que le hervía la sangre. ¿Cuánto tiempo lleva este pobre niño solo? ¿Por qué me miras? Gruñó Izuku, devolviendo a Moe a la realidad. Al darse cuenta de que la había estado mirando, Moe arqueó la barbilla rápidamente, desviando la mirada. Sintió la mirada de Izuku un instante más, antes de volver a lo que estaba haciendo. Eso lo resuelve, concluye Moe, una vez que las cosas se calmen un poco, necesito investigar esto más a fondo, y tal vez hablar un rato con Inko. Levanta la mirada y observa a Izuku mientras él refunfuña para sí mismo con silenciosa irritación. Pero primero, coloca los filetes fritos sobre una cama de arroz, antes de volver a colocar la sartén en la estufa y caminar hacia Izuku. Toma, Moe se acercó con cuidado a Izuku, agarrando el plato y los cubiertos. Izuku la miró sorprendido, pero Moe continuó, casi como un robot. Tenedores a la derecha, palillos, cuchillos y cucharas a la izquierda, recitó Moe de memoria.
Coloquen el plato de pan, el más pequeño, en la esquina superior derecha del plato principal, y la taza en la esquina superior izquierda. Volteó la mirada hacia Izuku. Si tienen servilletas, pónganlas debajo de los tenedores o colóquenlas dobladas en el centro del plato principal. Así. Moe comenzó a reorganizar la desordenada mesa de Izuku, colocando cuidadosamente los utensilios en sus lugares correspondientes. Una vez que cada utensilio estuvo en su lugar, se giró hacia Izuku, quien la miraba con asombro. ¿Alguna pregunta? Moe sonrió cálidamente, siendo solo unos centímetros más alto que el propio Izuku. Izuku parpadeó, antes de resoplar y bajar la mirada hacia la mesa. Parece muchísimo trabajo para algo que luego se va a estropear, gruñe Izuku. Sí, asiente Moe, pero no es para ti, es para tus invitados. La mirada de Izuku se dirige a Kirishima y Atsume. Pequeños gestos como este les hacen mucho a tus invitados. Les demuestras que te importan. Moe rodeó suavemente los hombros de Izuku con un brazo, empujándolo hacia el siguiente lugar en la mesa. Ahora, pruébalo. Tal como te enseñé. Ella le sonrió, mostrando los dientes. Si se te olvida, solo pregúntalo. ¿De acuerdo? Izuku parece aturdido por el gesto de Moe y no reacciona por un momento. Moe se pregunta brevemente si se excedió y si lo habrá incomodado. La vacilación en su corazón se desvanece cuando Izuku baja la mirada y asiente levemente. Bueno. Moe sonríe de nuevo, con mucha más energía, mientras Izuku empieza a seguir su consejo. Su mirada se detiene un instante más, antes de que Kirishima la llame. ¿Señora Kamiji? Pregunta Kirishima, inseguro. Las puntas de filete ya están sazonadas, si aún quiere hacerlas. Oh, chasqueó los dedos Moe, corriendo hacia la estufa, gracias, Kirishima. Moe agarró la sartén y la puso rápidamente al fuego, dejándola sobre la mesa y rociando con cuidado la carne. Una vez que los trozos de carne se doraban en la estufa caliente, su mirada volvió a la mesa del comedor, donde Izuku y Atsume estaban uno al lado del otro. En algún momento entre la alerta de Kirishima y su llegada a la estufa, Atsume se había sentado junto a Izuku, y ahora ambos trabajaban a la par para colocar los cubiertos en su lugar. Pero fueron sus expresiones las que llamaron su atención. No conocía a Izuku desde hacía mucho tiempo, y a Atsume aún menos, pero desde que lo conoció, había podido sentir ese inmenso peso que parecía pesar sobre él a cada instante. Y, por lo acostumbrado que parecía estar Kirishima a las travesuras de Atsume en el taller, podía imaginar que Atsume solía ser así de nervioso. Sin embargo, al verlos ahora, uno al lado del otro, casi podía sentir lo cómodos que estaban. Las profundas arrugas del ceño fruncido que parecían impregnar el rostro de Izuku se relajaron por primera vez desde que le había abierto la puerta a su compañero, y su postura pareció suavizarse, sus hombros se relajaron y su columna se relajó. Las manos temblorosas de Atsume trabajaban como un cirujano, y su mirada estaba fija en la tarea en cuestión. Pero la chica de cabello rosa no pudo ocultar el ligero rubor en su rostro, ni la pequeña sonrisa de satisfacción que floreció en sus labios. Una leve sonrisa adornó sus labios, observando a los dos trabajar en un silencio apacible. Recordó lo que había dicho hacía unos momentos. Pequeños gestos como este ayudan mucho, ayudan a demostrar que te preocupas por ellos. Kirishima tenía razón, pensó Moe. Les doy un mes, máximo. Señorita Kamiji? Preguntó Kirishima, nervioso. ¿Se supone que las puntas del filete deben estar tan quemadas? ¿En serio? Moe miró boquiabierto a la pelirroja. Cables de arranque. Aún quedaba mucha comida en la mesa, aunque gran parte se había dejado enfriar mientras los ocupantes de la mesa, principalmente dos, comenzaron a compartir historias ociosamente. Créeme, Kirishima levantó las manos con exasperación. Todavía me cuesta creerlo, y yo estuve allí. El chico ríe entre dientes, antes de darle una palmada en el hombro a Izuku. Pero no, este completo loco regresa corriendo, con cables de arranque clavados en el hombro, y convierte al asesino de héroes en un cable de alta tensión. Kirishima suspiró, recostándose en su asiento. La verdad, si no fuera por esa locura, dudo que estuviera sentado aquí esta noche. ¿Habrías pensado en algo?, añade Izuku, antes de sonreírle a su amigo, probablemente. Ay, por favor, Kirishima puso los ojos en blanco, pinchando un trozo de carne con el tenedor antes de apuntar a Izuku. Si no fuera por ti, dudo que ninguno de los dos hubiera salido de ese callejón. Fuiste tú quien ideó el cambio de espada y escudo, y también el plan de usar el don de Stein contra él.
Izuku se puso tímido, solo estaba trabajando con las cartas que me tocaron, eso es todo, comenzó a tomar arroz con una cuchara, llevándoselo a los labios, si no fuera por ti, mis ideas no habrían salvado a nadie. Está bien, ambas son bonitas, Moe puso los ojos en blanco y sonrió con cariño. ¿Y qué pasó después de que neutralizaste a Stein? Bueno, suspiró Izuku, intentamos entablillar la pierna de Ida. La mirada de Izuku se dirigió al suelo, con los ojos nublados. Kirishima puso una mano sobre el hombro de Izuku, fulminando a su amigo con una mirada firme pero cariñosa. Izuku, no pretendías que pasara, suspiró Kirishima. No es tu culpa. ¿De acuerdo? Izuku no respondió ni miró a Kirishima. Sin embargo, el lenguaje corporal del chico les decía a todos que no creía las palabras de su amigo. Kirishima retiró la mano, mirando su plato, antes de volverse hacia Moe. El pelirrojo se aclaró la garganta, recuperando el ritmo, antes de continuar. Después de que Ectoplasm nos encontró, nos revisaron en un hospital cercano. Una vez que nos dieron el alta, mi madre me llevó a casa, y creo que Power Loader se llevó a Izuku. ¿Te refieres al héroe de apoyo? Moe arqueó una ceja. ¿El que dejó UA hace un tiempo? Hasta yo he oído hablar de él. Igual, dijo Kirishima riendo. Ha sido increíble. Incluso ayudó a Izuku a escapar del complejo Shia Saikai, con algo de ayuda, claro. Kirishima señaló con la cabeza hacia Atsume, que había estado atiborrándose de comida en silencio. Moe le sonrió a la chica, quien la miró confundida. ¿Alguien me preguntó algo? Preguntó Mei, perpleja por la atención. Si lo hiciste, no estaba escuchando. Parece que le debo las gracias a mucha gente por ayudar a mi sobrino, rió Moe, antes de que su rostro se tornara más serio. De vuelta a Osu, ¿por casualidad te encontraste con alguno de los insurgentes? ¿Los insurgentes? Repitió Izuku, mirando a Moe confundido. Así llamamos a quienes atacaron Osu en masa esa noche, explicó Moe. No hay muchas pruebas incircunstanciales que los vinculen, pero su comportamiento y plan de ataque sugieren lo contrario. Así que sabemos que formaban parte de algún colectivo. De ahí el nombre colectivo. Moe se volvió hacia Kirishima. Entonces, ¿te encontraste con alguno de ellos? Kirishima bajó la mirada, sí, temprano en la noche en un tren, y luego más tarde, después de que vencimos a Stein, Kirishima comenzó a recordar esa noche en el callejón, contándole a Moe la historia. Pensábamos que por fin estábamos a salvo, suspiró Kirishima, y ambos estábamos exhaustos. Apenas podía mantener mi don, y entonces aparecieron estos 4 chicos. Kirishima se estremeció. Creo que lo más aterrador de ellos es que simplemente parecían normales. La pelirroja suspiró. Nunca habrías adivinado que trabajaban juntos por su apariencia. Todos eran de diferentes edades, géneros, demonios, dudo que se conocieran antes de esa noche, pero lo único que era común entre ellos era, sus ojos, terminó Izuku, sin dejar de mirar su plato, sus ojos fríos, insensibles. Moe asintió, llevándose un dedo a la barbilla. Sí, eso suena consistente con lo que vi esa noche también. Espera, Izuku levantó la cabeza, ¿estabas en Osu? Moe asintió. Sí. El grandullón tenía a todos a bordo ese día. La mayoría ayudábamos con la evacuación, pero yo también les di bastantes golpes. Moe bajó la cabeza. Nuestras órdenes eran intentar someterlos y capturarlos, pero resultó difícil. Sus ojos ámbar se oscurecieron y parecieron endurecerse. Cada vez que intentábamos incapacitarlos, los insurgentes, ellos se suicidarían, terminó Izuku, mirando su plato, sí, también vimos eso. Moe pareció finalmente darse cuenta de lo sombría que se había vuelto su conversación mientras el aire alrededor de la mesa se llenaba de una densa nube de incomodidad. No fue hasta que Kirishima, con su descaro, rompió la niebla con un cambio de tema. Ah, sí, Kirishima chasqueó los dedos. Mencionaste que eres uno de los compañeros de Endeavor. ¿Dices que Todoroki estaba contigo ese día? Moe sonrió con suficiencia. Sí. Su hijo estaba haciendo prácticas con nosotros, aunque, sinceramente, dado lo impulsivo y brusco que es su padre, me sorprendió un poco cómo. A Moe le costaba encontrar las palabras, así que Kirishima intervino. ¿Frígido? Muy gracioso, dijo Moe con seriedad, pero sí, supongo que es exacto. Sí, Todoroki siempre ha sido así, suspiró Kirishima, aunque para ser justos, creo que todavía estaba dolido por perder contra Izuku durante el festival deportivo. Moe miró boquiabierto a Kirishima. Lo siento, Izuku lo venció. Sí, fue una locura, asintió Kirishima.
Izuku trajo un traje mecánico enorme al festival deportivo. Era un tanque. Parecía sacado de un apocalipsis. No fue tan impresionante, murmuró Izuku. Para ser honesto, el MK. Primera un montón de chatarra, pero funcionó. Sí, asintió Mei. La primera armadura tenía varios defectos importantes y no era tan bonita como la segunda. La niña sonrió. Incluso incompleta, esa bebé era tan hermosa. No sé, echo un poco de menos la robustez de la armadura antigua, rió Kirishima. ¿O se te olvidó la parte en la que Izuku le dio un puñetazo a un glaciar? Dudo que el nuevo traje pueda hacer eso. Bueno, ahora tengo que ver esto, se rió Moe, mirando a Izuku, que parecía encorvar la cabeza avergonzado. Estoy seguro de que todo el festival está en línea en algún lugar, asiente Kirishima, pero sea como sea, Izuku le ganó a Todoroki con creces. Sinceramente, pensé que llegaría hasta el final hasta que, Kirishima dejó de hablar, apretando la mandíbula de golpe mientras sus ojos se posaban en Izuku, quien seguía comiendo sin perder el ritmo. Hasta, insistió Moe, curioso por saber qué parecía tan tabú. Kirishima dudó, dándole largas al tema. Pero, sorprendentemente, fue Izuku quien intervino. Ya no importa, Izuku negó con la cabeza. Es cosa del pasado, Izuku suspira. Supongo que solo intento superarlo. Moe le da a Izuku una mirada determinada por un momento, antes de asentir y volverse hacia Kirishima. De cualquier manera, le sonríe Moe a la pelirroja, muchas gracias por cuidar de mi familia. Kirishima levantó una mano para interrumpir, pero Moe insistió. Sé que no tengo derecho a llamarlo así, al menos no todavía. Moe cerró los ojos un momento y se volvió hacia Izuku. Me pregunto, ¿y si hubiera intentado encontrarte? ¿Y si hubiera buscado a Isashi antes? ¿Habría podido conocerte antes? Señora Kamiji, Kirishima intenta tranquilizarla, pero la mujer levanta una mano. Lo sé, suspira Moe, no puedes cambiar el pasado, créeme, lo sé. La heroína, fuera de servicio, levanta la cabeza y mira fijamente a Izuku. Pero puedo cambiar lo que hago ahora. Así que, si quieres, me gustaría pasar más tiempo contigo. Conocerte mejor. Una tímida sonrisa se dibuja en sus labios. ¿Sabes, como familia? Izuku, atónito por sus palabras, mira a su nueva tía con asombro y un poco de inquietud. Por un momento, temió haber insistido demasiado. Sin embargo, el rostro de Izuku se transforma en una leve sonrisa, llena de nerviosismo y vacilación, pero aún rebosante de calidez. Está bien, asintió Izuku. Creo que me gustaría eso. La lujosa casa estaba oscura y fría. No se había molestado en encender las luces ni en hacer nada desde la semana pasada, simplemente existía en silencio. Por un instante, Katsuki Bakugo miró hacia la puerta, casi esperando que sus padres entraran en cualquier momento, pero se sintió desesperado una vez más. Chasqueando la lengua, Bakugo regresó a la mesa, una gran mesa de comedor para 8 personas, hecha de una madera cara cuyo nombre no se molestó en aprender, aunque el tamaño solo hacía que la habitación se sintiera más vacía, ya que él era el único ocupante. Miró el solitario plato frente a él, pollo cocido y guisantes, y sonrió con desdén, clavándole el tenedor y el cuchillo en la carne con frustración. No era que Bakugo no supiera preparar algo más vibrante y sabroso. Al contrario, como todo lo que importaba, Bakugo se enorgullecía de ser el mejor cocinero posible. Sin embargo, dadas sus circunstancias, le costaba encontrar la motivación para hacerlo. Al fin y al cabo, ¿de qué servía ser el mejor si no había nadie para verlo? Gruñendo, Bakugo se metió la comida insípida en la boca. El sonido del tenedor y el cuchillo al raspar el plato de porcelana resonó en las paredes muertas. Desde que esos cabrones de la UA lo abandonaron, sus padres habían hecho todo lo posible por ignorarlo. Salían temprano por la mañana y se quedaban despiertos hasta tarde. La verdad es que empezaba a olvidar la última vez que los había visto fuera de la comisaría. Después de que el imbécil del dueño de la tienda llamara y apareciera esa maldita, la policía lo tuvo detenido 3 días mientras decidían qué castigo recibiría. Al final, esos vagos lo dejaron salir, diciendo que el dueño no iba a presentar cargos, sino que había presentado una orden de alejamiento en su contra. Como si le fuera a dar dinero a ese imbécil después de avergonzarme así, se burló Bakugo, sobre todo porque ahora tengo que llevar esta maldita cosa en el tobillo. La policía le había puesto esta tobillera negra en cuanto salió de la celda. Reconoció el grillete al instante. Dijeron algo sobre no poder salir de su patio, la verdad es que su parloteo incesante había quedado ahogado por la sangre que le latía en la cabeza por la rabia. Solo sabe que es una frustración más que añadir a la lista.
El hecho de que sus padres tuvieran que ir a recogerlo a la comisaría lo empeoró aún más. Lo hicieron esperar 2 horas, sentado en una celda mientras 2 policías vigilaban cada uno de sus movimientos, como si fuera una bomba de tiempo. Entonces, cuando por fin aparecieron esos viejos, su madre lo agarró por las muñecas y prácticamente lo metió en el coche. Incluso les dio las gracias a los agentes por lidiar con él. Su propio hijo. Luego lo llevaron adentro agarrándolo del cuello y lo arrojaron a la sala. No había estado preparado para la reprimenda que le dieron después del hecho. Katsuki cayó hacia adelante, tropezando ligeramente, antes de volverse hacia su madre. Su madre cerró la puerta de golpe y él abrió la boca, listo para empezar su habitual intercambio de gritos. Esto no era nada nuevo. Él y su madre siempre se habían peleado. Era su dinámica. Era la rutina. Y estaba listo para empezar esta canción y baile una vez más. Para lo que no estaba preparado fue el dolor agudo en su rostro, seguido por el violento crack que resonó en toda la habitación. Hubo un silencio absoluto durante varios instantes. La cabeza de Katsuki estaba ladeada, con una marca roja empezando a formarse en su rostro. En realidad, no dolía. Se había entrenado para aguantar golpes, pero fue la impresión lo que lo aturdió. Se había acostumbrado a gritarle a su madre cuando discutían. A veces se pasaban de la raya, y los gritos se avivaban, pero nunca antes lo había golpeado. Lentamente, Katsuki movió la cabeza, encontrándose con la mirada de su madre. La mujer lo miraba fijamente, con la boca torcida en una mueca. Pero sus ojos brillaban, y las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. ¿Por qué? Susurró su madre. Nunca la había oído hablar tan bajo. ¿Por qué sigues sin entenderlo? Katsuki se quedó en silencio, atónito, mirando a su madre con inquietud. Nunca había visto llorar a la valiente mujer, así que la imagen no le sentó bien. Era como un retrato ligeramente inclinado hacia un lado sin que él lo notara. Normal, lo reconoció, pero torcido de una forma que le revolvió el estómago. ¿No te das cuenta de lo que hiciste? Su madre habló un poco más alto esta vez, aunque apenas por encima del volumen normal. Robaste una tienda, agrediste a varias personas. Katsuki salió de su sorpresa y se burló. No hice nada. Si ese imbécil me hubiera dado lo que quería, me habría ido sin problemas. Esto no es un juego, Katsuki. Rugió su madre, y finalmente le respondió a gritos. Destrucción de propiedad, intimidación, robo bajo coacción. Son delitos graves. Mitsuki se agarró el pelo con indignación. No lo entiendo. ¿Por qué insistes tanto en arruinarte la vida? No he hecho nada. Gritó Katsuki. Es culpa de ese maldito Deku que todo esto esté pasando. Él y esa escuela de pacotilla. Gruñó el chico. Lo juro, cuando por fin me convierta en el héroe número 1, cerraré esa estúpida escuela. Mitsuki miraba a su hijo con lágrimas en los ojos. Su expresión estaba congelada, boquiabierta. Katsuki la miró confundido, observando cómo sus ojos parecían agudizarse y transformarse, como si por fin viera con claridad. Tú de verdad lo crees, ¿verdad? Masculló Mitsuki, más para sí misma que para nada. Su tono delataba la incredulidad que sentía, algo con lo que Katsuki discrepó al instante. Sí, porque es verdad. Gritó Katsuki, llevándose la mano hacia abajo. Todo esto es un plan de un grupo de patéticos que me tienen envidia. ¿Por qué no lo ves? Katsuki, gimió su madre, alejándose un paso de él. La incredulidad comenzaba a desvanecerse, y reconoció la forma en que ella se apartó, alejándose de su hijo con miedo. Te lo digo, todos quieren atraparme. Rugió Katsuki frustrado. ¿Por qué no me crees? Te estoy diciendo la verdad. Su madre retrocedió un paso, pero esta vez Katsuki también dio un paso adelante. Estaba furioso, respirando con fuerza entre dientes, imitando el gruñido de una bestia salvaje. Sus ojos se reflejaban en él, del mismo tono escarlata que los suyos, excepto que donde los suyos ardía de rabia, los suyos estaban apagados por el miedo. Su mente la recorrió. Esta vez, la figura que retrocedía era la chica de la gravedad de la UA. Luego fue la chica de la tienda, luego el dueño. El chico en el tren, la madre abrazándolo, y finalmente, el propio Deku. Basta ya, pensó apretando los puños. Deja de mirarme así. Gritó. Son mis malditos padres. Se supone que deben creerme. Se supone que deben estar ahí para mí. Pero estos bastardos me arruinan la vida, me lo quitan todo y me dejan de lado. La voz de Katsuki se quebró, su ira se desvaneció por un momento, antes de volver con toda su fuerza.
Ahora me miras como si fuera un monstruo, terminó su mente, te están mirando como a un monstruo. Sus padres no respondieron a su súplica, ni siquiera parecieron reconocer su enojo. En cambio, su madre lo fulminó con la mirada una vez más, antes de subir corriendo las escaleras y dirigirse a la habitación de sus padres. Su padre se quedó atrás, clavando en Katsuki una mirada acerada. Dio un paso adelante, y Katsuki observó su movimiento con indignación, apretando los dientes con tanta fuerza que sintió que se le iban a romper. Masaru no dijo nada por un momento, simplemente rebuscó en su bolsillo para sacar un papel. Lo arrojó hacia adelante, cayendo a los pies de Katsuki. Estas son tus fechas de juicio, dijo Masaru con serenidad. Hasta entonces, no puedes salir de esta casa. Te quedarás aquí, y si nos enteramos de que causas más problemas, Katsuki oyó que el hombre se quebraba y se le formaba un nudo en la garganta. Entonces estarás solo. Dicho esto, Masaru empezó a subir las escaleras con calma. A pesar de su estoicismo, Bakugo notó que le corrían lágrimas por el rostro, aunque se negaba a mirarlo. Oyó al hombre abrir la puerta de la habitación compartida de sus padres, y por un instante, a través de la puerta abierta, oyó a su madre llorar desde dentro. Pero la puerta se cerró de nuevo, y Katsuki se quedó solo. Igual que antes. Bakugo volvió al presente. Ya no estaba sentado, sino de pie, en su recuerdo. El plato de comida ya no estaba en la mesa. En cambio, había sido lanzado al otro lado de la habitación y se había estrellado contra la pared. Un rastro de trozos de pollo y guisantes se extendía por el suelo, un rastro de comida insípida que conducía a un plato de porcelana astillado. Por un momento, Bakugo se preguntó si su madre bajaría furiosa, gritándole por romper un plato. Una parte de él incluso anhelaba eso, las discusiones e insultos que él y su madre se lanzaban. Por alguna razón, al pensar en aquellos días, en lo molesto y enfadado que estaba con sus padres entonces, una parte de él daría lo que fuera por volver a estar allí. Las piernas del rubio explosivo se doblaron bajo él, y su peso lo arrojó de rodillas. Permaneció allí sentado un rato, con los brazos hacia atrás, las piernas encogidas, la cabeza inclinada hacia atrás, mirando al techo. La fría opresión en el pecho regresó, aunque esta vez diferente. No era la misma sensación de opresión y ansiedad que conocía como miedo. En cambio, esta sensación casi parecía sofocarlo. Esa opresión que le impregnaba el pecho se había apretado alrededor de sus pulmones, bloqueando sus articulaciones y purgando la fuerza de su cuerpo. Nunca se había sentido así antes y, sinceramente, no sabía qué era. Pero le dolía profundamente, y ni siquiera podía empezar a comprenderla. Esta tormenta de confusión, de incredulidad, resonó en su cráneo y se desbordó por cada grieta de su ser, y por primera vez, se sintió débil. Ni siquiera se dio cuenta de que las lágrimas caían por su rostro hasta que tocaron el suelo. Vamos, Jin, instó Dulce, ya sabes lo que tienes que hacer, solo cruza la calle y hazlo. Jin dudó, de pie frente al edificio de apartamentos. Levantó el pie, listo para dar el salto y cruzar la calle. Sin embargo, su cuerpo estaba paralizado, incapaz de dar el paso. El cielo estaba completamente negro. Había estado nublado esa noche, así que todas las estrellas eran invisibles, dejando el mundo envuelto en una niebla turbia. La única luz visible era la blanca luz fluorescente de las farolas, que iluminaban la calle. Jin miraba hacia abajo, incapaz de alzar la vista y mirar a su objetivo. En cambio, su mirada estaba fija en su sombra, la sombra que estaba atada a sus pies, reflejando cada uno de sus movimientos. Casi podía sentirlo impulsándolo a seguir adelante. Ya hablamos de esto, Jin, lo instó Dulce. Tienes que hacerlo. Lo intentamos a tu manera, ahora haremos lo que sea necesario. ¿Qué hay que hacer? Se repite Jin. Intentaste ganarte tu oportunidad, continúa Dulce, pero el mundo no te permitirá hacer las cosas de la manera correcta. La voz se detiene, y Jin casi puede sentir una mano espectral apretando su barbilla. Creo que en el fondo siempre supiste que esto pasaría. Jin no le respondió. En cambio, el hombre tragó saliva con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza. Finalmente, alzó la vista hacia el complejo de apartamentos al otro lado de la calle. Un modesto edificio de mediana altura, completamente insignificante entre los demás. Pero llevaba días vigilando a sus objetivos y sabía exactamente dónde estaban, y cómo llegar hasta ellos. Pero ahora, había estado dudando. Sus pies temblaban, petrificados. Jin había hecho cosas en su vida de las que no estaba orgulloso antes, pero nunca había llegado tan lejos. Desde aquel accidente de moto, Jin había intentado seguir las reglas.
Había intentado enderezar su vida y encontrar un camino hacia la normalidad, pero nadie le había dado esa oportunidad. Especialmente no con esa mancha negra en su historial. Quizás solo fue un sueño, pensó Jin entrecerrando los ojos, quizás nunca tuve una oportunidad. Exactamente, instó Dulce, no es tu culpa, Jin, solo estás tratando de sobrevivir en un mundo que te odia. Jin asintió, y su corazón finalmente se armó de valor. Finalmente, su pie tocó el suelo y cruzó la calle, apresurándose para evitar ser visto. Una vez en el callejón, Jin metió la mano en su bolso y rebuscó dentro. Le tomó un instante, y por un instante se preguntó si lo había perdido todo, mientras el pánico se apoderaba de su pecho. Pero finalmente, su mano se aferró a la tela, y sintió que su ansiedad se calmaba. Jin se quitó la máscara y se puso la tela que le resultaba familiar, cubriéndose el rostro. La tela negra y gris cubría bien sus rasgos, y sintió que la tormenta de nerviosismo e indecisión se calmaba y se desvanecía. Hora de ponerse a trabajar, asintió Dulce, antes de levantar la mirada. Sobre él había una escalera de incendios, bastante oxidada y desgastada, pero con aspecto bastante resistente. Jin asintió para sí mismo y levantó una mano, sintiendo la familiar sensación del material viscoso de sudor que comenzaba a salir de sus palmas. Una oleada de ansiedad demasiado familiar se apoderó de su corazón a medida que el lodo comenzó a tomar forma, ganando color y rasgos, hasta que un duplicado exacto de sí mismo apareció frente a él. Ayúdame a subir allí, ordenó Dulce a su clon. ¿Por qué no me ayudas a subir? Espetó el clon, cruzándose de brazos. De verdad, Jin. Es como si solo me llamaras cuando necesitas algo. Extraño cuando hablábamos como amigos. Jin no está aquí ahora mismo, respondió Dulce, así que eso no funcionará conmigo. Ahora haz lo que te digo. El clon lo miró fijamente un instante, con los ojos abiertos de sorpresa, antes de enderezarse y agacharse, uniendo las palmas de las manos para subir. Dulce se apoyó en las palmas del clon y dejó que lo impulsara hacia arriba, agarrándose a la escalera levantada con ambas manos. Dulce se impulsó y se giró, agachándose y mirando al clon. Genial, suspiró el clon. ¿Y ahora qué? El clon no tuvo tiempo de notar que Dulce metió la mano en el bolsillo, sacó el cuchillo y se lo clavó en la cabeza. Rápidamente, el clon empezó a resoplar y a convertirse en lodo, formando un charco debajo de la escalera, que Dulce bajó para facilitar su inevitable escape. No puedo permitir que se queden mucho tiempo, se recordó Dulce, cuanto menos existan, menos posibilidades hay de que me maten también, no quiero desaparecer como ellos, no lo haré. Dulce comenzó a subir por la escalera de incendios, agachado y con pasos ligeros. El corazón le latía con fuerza. Paso a paso, se acercaba al objetivo. Cuarto piso, tercera ventana atrás. La hija de la familia solía abrir la ventana por la noche. La usaba para entrar al apartamento y también para escapar. Entrar y salir. 2 minutos, máximo, se aseguró Dulce. Espera, gritó Jin desde dentro de su mente, en voz baja, pero aún consciente. Cambié de opinión. No quiero seguir con esto. Demasiado tarde, Jin, pensó Dulce. Perdiste el derecho a darte la vuelta cuando te pusiste la máscara. Podía oír a Jin gritándole, rogándole que parara, pero Dulce lo apagó, empujando a Jin más adentro de su mente. Lo siento, Jin, se lamentó Dulce, pero hago esto por el bien de ambos, por favor, no me odies. La máscara recuerda su noche en el tejado con Toga. Su oferta de lugar y propósito, y su cruel rechazo. ¿No crees que yo también lo quería, Jin? Piensa Dulce con tristeza. Quería intentarlo, pero la gente como nosotros no tiene oportunidades, y es hora de aceptarlo. Dulce finalmente llegó a la ventana abierta. La habitación aún estaba oscura, y comenzó a acercarse lentamente al portal. Sin embargo, en cuanto estuvo a la altura del marco de la ventana, vio que las luces se encendían. Inmediatamente, Dulce retiró la mano, como si la luz misma lo hubiera quemado. Apretó la espalda contra la pared, deseando desesperadamente que la hija no lo hubiera visto. Lentamente, se acercó a la habitación, asomándose sigilosamente por la esquina. La habitación parecía bastante común para una chica de secundaria. Era bastante sencilla, con algunos pósteres de bandas esparcidos por las paredes. La cama estaba adornada con sábanas rojas y grises, y junto a ella había una mesita de noche gris a juego con un cuadro. Al otro lado de la habitación había un escritorio de madera gris, junto a la pared, donde estaba sentada la chica, Anna. Es casi medianoche, piensa Dulce, ¿por qué está despierta? Es noche de escuela, ¿verdad?
Jin no le respondió, y Dulce no pudo evitar sentirse solo e indefenso. Sin embargo, en la esquina del escritorio, vio una pequeña caja con una tapa translúcida. Al mirar dentro, vio un collar brillante. El collar era de color plata y estaba adornado con varias joyas pequeñas. Era claramente de alta calidad, incluso él podía apreciarlo, con pequeños granates engastados a los lados y una gema bastante grande colgando del centro. Ana pareció observar el collar un momento, antes de burlarse para sí misma y desviar la atención. Esa niña no sabe la suerte que tiene, gruñe Dulce mentalmente. ¿Qué no daría por poder comprar cosas así? Y está molesta. Esto reforzó su determinación, y Dulce simplemente decidió esperar, con la esperanza de que la chica se durmiera pronto. Sin embargo, la vio abrir una laptop y empezar a abrir un reproductor de video. Está bien, no te asustes, Dulce, se aseguró Dulce a sí mismo, ella, probablemente solo va a escuchar algo de música, o tal vez ver un tutorial de maquillaje. Fuera lo que fuese lo que veían las chicas jóvenes como ella en estos días. Terminará pronto, continuó, solo espera tu momento, y ataca. Dulce la vio empezar a escribir en la barra de búsqueda antes de buscar vídeos. Sin embargo, en lugar de lo que esperaba, los vídeos que aparecieron parecían ser clips de canales de noticias o vídeos similares. ¿Qué está? Sus pensamientos se pierden cuando ella encuentra un vídeo, bastante lejos, y hace clic en él. Empieza a reproducirse un vídeo familiar. Está grabado con un teléfono, claramente desde la perspectiva del plano, y a bastante distancia, pero las palabras fluyen con claridad, y Dulce se da cuenta de que su atención se desplaza del collar a la pantalla. Recordó haberlo visto antes, de pie en la azotea, junto a su amiga, con el teléfono en la mano, mostrándole este video. Forjaré mi propio camino. Y arreglaré las cosas a mi manera. ¿Y si el mundo intenta destruirme? Bien. Pero tendrán que esforzarse más, porque sigo en pie, a pesar de todo lo que me han hecho. Inmediatamente, Dulce sintió que su mente se bloqueaba. Ahí estaba de nuevo, el mismo video de antes. Y al igual que antes, Dulce siente que el caos que azotaba su cabeza comenzaba a calmarse. Hay algo en la declaración del chico, algo en sus palabras que pareció calar hondo en su alma. Este chico, estaba allí, declarándole al mundo que no permitiría que lo destrozaran, que a pesar de todo lucharía con uñas y dientes por su lugar, que tendría la oportunidad de existir. Y aquí estaba Dulce, rindiéndose de todos modos. ¿Por qué? Piensa Dulce, llevándose la mano a la máscara, a la cara, ¿por qué él puede hacer eso y yo no? ¿Qué? ¿Qué ve él que yo no veo? Jin parpadeó, sintiendo que recuperaba el control de su cuerpo. Rápidamente, antes de que Dulce pudiera reaccionar, se arrancó la máscara de la cara, liberándose del agarre de Dulce, aunque solo fuera por un instante. Pero, sorprendentemente, no siente que Dulce se defienda como de costumbre. Se tapa la boca con una mano, agarrándose la cara e intentando desesperadamente contener los fuertes jadeos que intentaban escapar de sus pulmones. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de entrar a robar en esta casa, molestando a esta familia, y todo ¿por qué? Dinero. Jin se aparta de la ventana, pero su mirada vuelve al escritorio, donde la chica estaba viendo el video. Estaba absorta, observando la grabación con diligencia. Sigo sin entenderlo, afirma la chica. No entiendo cómo puede pararse ahí, declarándole algo así a un asesino en serie. Ana suspiró, apagando su portátil y girando su silla. Jin retrocedió un poco, intentando no ser visto. Y aquí estoy, incapaz siquiera de decidir qué quiero hacer con mi vida, gimió Ana. Jin no se atrevía a respirar. El corazón le martilleaba en los oídos, casi ahogando las palabras de Ana. Pero apenas podía oírlas por encima del latido de su propio corazón. Pero tal vez, hizo una pausa, tal vez si él encuentra ese coraje, quizás yo también pueda. Ana rió entre dientes, después de todo, si él puede, entonces ¿por qué no puedo? Jin susurró al unísono con la chica. Solo después de pronunciar las palabras se dio cuenta de que había hablado en voz alta. De inmediato, Jin se movió silenciosamente hacia el borde de la escalera de incendios, dejándose caer y colgando del borde, desesperado por permanecer oculto. Oyó a la chica asomarse a la ventana, intentando confirmar si había oído algo, pero Ana solo vio la noche oscura y la familiar escalera de incendios vacía. Al cabo de un momento, suspira y vuelve a entrar, no sin antes cerrar la ventana con llave. Jin oyó el pestillo de la ventana, pero en lugar de decepcionarse al ver que su presa estaba fuera de su alcance, sintió alivio. Siente que ahora, al perder la opción, puede intentar escapar con la conciencia tranquila.
Logró ponerse de pie, descendiendo hasta la otra sección de la escalera de incendios y bajando corriendo, alejándose del apartamento y, por lo tanto, de su objetivo. Jin casi espera que Dulce empiece a gritarle, diciéndole que era demasiado blando, demasiado débil. Pero no, la máscara permanece en silencio. Durante todo el camino de vuelta al callejón de enfrente, Jin no oye ni pío de Dulce. No es hasta que regresa que finalmente se permite relajarse. Piensa Jin, quiero seguir intentándolo. ¿Y qué si las cosas no me han funcionado todavía? Aún así no quiero rendirme. Y si tienes algún problema con eso, vete al infierno. Dulce no responde de inmediato, y Jin se pregunta si lo estaba ignorando, pero finalmente, la máscara comienza a hablar. Está bien, acepta Dulce, yo también quiero seguir intentándolo, pero ¿a dónde podemos llegar en este punto? La mente de Jin regresa al video, a la persona del video, y toma una decisión. Midoriya. Capítulo 69. Web. Izuku frunció el ceño, sosteniendo un plato con su mano aún natural. El agua del grifo caía en cascada, y el vapor del agua caliente le rozaba el rostro, cubriéndolo con una desagradable niebla. Su prótesis sostenía el cepillo, envuelta firmemente en una película de plástico que le cubría el brazo hasta el hombro. Izuku presionó con fuerza el cepillo contra el plato, comenzando a frotar su superficie con movimientos circulares. A su derecha, Moe ponía platos en el lavavajillas, observando a Izuku de reojo. Kirishima y Mei se habían ido hacía un rato. El pelirrojo comentó que su madre probablemente estaba preocupada, y Atsume recibió una lluvia de mensajes de su familia preguntándole dónde estaba y si estaba bien. Parece que se había olvidado de avisarles dónde estaba esa noche. Esto apesta, suspira Izuku, colocando el plato ahora enjuagado sobre una toalla para secarlo. ¿Por qué no puedo poner los platos directamente en el lavavajillas? ¿No puedes simplemente poner platos llenos de comida en el lavavajillas? Resopló Moe, así no es como funciona. Pero entonces, ¿qué sentido tiene un lavavajillas? Izuku puso los ojos en blanco. ¿No se supone que simplemente hay que dejar que los paquetitos de jabón tengan comida con la que reaccionar? ¿Qué? ¿Crees que tienes que alimentar el lavavajillas? Moe sonrió con suficiencia. El lavavajillas no tiene tubo triturador de basura. Poner trozos grandes de comida lo obstruye. Moe giró la cabeza. ¿Has estado tirando platos al lavavajillas todo este tiempo? Bueno, sí, resopló Izuku. No es que prepare mucha comida. Simplemente agarro lo que encuentro. Levanta el brazo envuelto en plástico. Además, es más fácil que hacer esto cada vez que tengo que lavar un plato. Sí, Moe levanta una ceja, hablando de eso, ¿por qué hiciste eso? El rostro de Izuku se sonrojó ligeramente y su mirada se dirigió al lavabo. Nunca impermeabilizamos el brazo. Espera, parpadeó Moe, desarrollaste una prótesis altamente experimental que puede disparar láseres, ¿y no la impermeabilizaste? Estaba concentrado en otras cosas. Izuku levanta los brazos. Tenía un límite de tiempo, además de que estaba trabajando con cosas bastante experimentales. El chico se agarra al borde del mostrador, con los hombros hundidos mientras el agua sigue fluyendo. Está bien, aceptó Moe, puedo entenderlo, pero ¿no puedes simplemente construir otro brazo? O sea, ¿sí? Izuku arquea una ceja. Estamos en la segunda versión. En la próxima versión podemos centrarnos en la impermeabilización, pero no creo que pueda solucionar el problema por completo. ¿Por qué no? Moe arqueó una ceja. La mujer en llamas metió el plato en el lavavajillas y se levantó, mirando a Izuku a los ojos. Bueno, pensó Izuku un momento, claro, puedes impermeabilizar la prótesis. Pero dudo que pueda hacer mucho con la placa del hombro. Izuku se levanta la manga, revelando la carcasa de latón soldada a su hombro. Esta pieza no se puede quitar y alberga la fuente de energía, así que necesita algún tipo de ventilación para evitar el sobrecalentamiento. Así que, aunque pudiera cambiar su diseño ahora mismo, que no podría hacer mucho de todas formas. Izuku se giró hacia su tía, encontrando su mirada, pero notó que sus ojos estaban fijos en el hombro. Lentamente, Moe se acercó a Izuku, quien parecía algo incómodo. El héroe se detuvo junto a él, extendiendo el brazo hacia la hombrera. Sin embargo, su mano no tocó el frío acero. Más bien, sus ojos estaban fijos en el pequeño borde de carne visiblemente quemada que bordeaba la cuenca. Lentamente, su dedo rozó la larga cicatriz de la herida quirúrgica de Izuku, e Izuku se estremeció levemente al tacto.
Su dedo estaba caliente, mucho más caliente que el de una persona promedio, y sentir a su tía tocar esa cicatriz en particular lo inquietó. ¿Has pasado por tanto?, susurró Moe, casi como si la revelación le hubiera robado la voz. ¿Y dónde estaba yo? Moe, hablamos de esto, suspiró Izuku. Lo que pasó, pasó. Lo sé, suspiró, y un silencio sereno los envolvió. Su mano no se había separado del hombro de él, con el dedo presionado sobre la cicatriz de la quemadura, como si soltarlo significara que Izuku se desvanecería. Finalmente, respiró temblorosamente y se volvió hacia Izuku. ¿Cómo? Moe tragó saliva. ¿Cómo pasó esto? Izuku se quedó rígido, paralizado. Moe se preguntó brevemente si se había excedido, pero al mirarlo a la cara, no vio miedo ni vacilación. En cambio, vio confusión. Espera, Izuku parpadea, ¿no lo sabes? Moe inclina la cabeza. ¿Por qué iba a saberlo? Bueno, suspiró Izuku, salió en todas las noticias hace un rato. Se encogió de hombros. No sé, pensé que la mayoría ya conocía la historia. Realmente no veo mucho las noticias, suspiró Moe, normalmente las pongo de fondo cuando hago ejercicio, o cocino o lo que sea. Izuku respiró hondo. Yo, preferiría no hablar de ello, para ser sincero. No era que no confiara en Moe, necesariamente. En las últimas horas, ella había sido una fuerza inmensamente positiva en su vida. Más que su propia madre, al menos. El héroe fuera de servicio suspiró, pero asintió, comprensivo. Estoy seguro de que no es precisamente una historia feliz, y dudo que quieras revivirla, así que no te obligaré. Moe sonrió, aunque parecía forzado, pero, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Izuku asiente. Lo sé, no te impediré que veas las noticias. Simplemente prefiero no hablar de ello. Moe tarareó. Tendré que investigarlo entonces, entre otras cosas. Izuku parpadeó confundido, mirando a la heroína, pero ella no dio más detalles. En cambio, sus ojos se posaron en el reloj. Dios mío, resopló Moe. No me había dado cuenta de lo tarde que se estaba haciendo. Secándose las manos, Moe empezó a caminar hacia la puerta. Los platos están lavados, así que pon el lavavajillas toda la noche y estará bien, ¿vale? Espera, gritó Izuku antes de poder pensar, ¿ya te vas? Moe se detuvo y se volvió hacia Izuku, confundida. Su mirada se posó en el chico, quien se detuvo y bajó la mirada. Lentamente, su tía se acercó, deteniéndose frente a él y arrodillándose. Lo siento, Izuku, dice Moe con sinceridad. Tengo que presentarme en la agencia mañana. Además, tengo que declarar en la comisaría desde el supermercado. Izuku parpadea y gira la cabeza, con la mirada fija en el suelo. Bien, asiente Izuku, lo siento, fue egoísta de mi parte. Oh, no, Moe negó con la cabeza. No te disculpes. No hay nada que prefiera hacer que pasar más tiempo contigo mañana. Moe sonrió. De hecho, ¿qué tal si cuando termine mi turno mañana vuelvo? Podemos hablar de lo que quieras. Izuku parece sorprendido por su declaración, pero finalmente sonríe y asiente. Sí, eso estaría bien. Moe sonríe y abraza a Izuku con fuerza. Izuku se queda paralizado al principio, pero con vacilación comienza a rodearla con sus propios brazos, correspondiendo a su abrazo. Ambos permanecen inmóviles un momento más, antes de que Moe se separe. Está bien, realmente tengo que irme ahora, suspira Moe, pero te veré mañana, ¿de acuerdo? Izuku asiente una vez, antes de darse la vuelta y volver adentro. Moe le sonríe una vez más, antes de salir de la casa y alejarse por la acera. El aire frío de la noche le roza la nariz, y se sube un poco la chaqueta. Una vez lo suficientemente lejos de la casa, se detiene y saca su teléfono. No me gusta mentirle a Izuku, piensa Moe, pero es mejor que no sepa realmente a dónde voy mañana. Marca un número y se lleva el teléfono a la oreja, que contesta tras un timbre. Hola, me llamo Moe Kamiji, dice Moe al dispositivo. Licencia número 14371. Nombre en clave Unin. Hace una pausa antes de continuar. Me gustaría alguna información sobre un Midoriya 14371, ¿no llamaste hoy por otro Midoriya? El agente al otro lado de la línea habló con aburrimiento. Moe titubeó, pero se recuperó rápidamente. Qué curioso, dice Moe con sarcasmo. No sabía que había un límite para las consultas de registros públicos. ¿Tengo que añadir 100 yenes para continuar con esta llamada? Solo digo, dijo el agente a la defensiva, que es un poco raro. ¿Esta investigación forma parte oficialmente de una investigación? Seguro que sabe que abusar de las consultas de registros es un delito punible.
Lo sé, Moe endureció la mirada, y por eso estoy haciendo una investigación aquí, porque si lo que sospecho es cierto, podría acabar convirtiéndose en un asunto oficial. El agente permanece en silencio por un momento, antes de que Moe escuche el sonido de alguien escribiendo a través del teléfono. Bien, pero si alguien pregunta algo, sabes que tengo que darles tu número, ¿no? Moe asiente, y el agente hace una pausa. Muy bien, el agente suena mucho más atento ahora, ¿tienes más información? ¿Una dirección, quizás? Moe transmite cuidadosamente la dirección al agente, quien la ingresa al sistema. Tras varios momentos de tensión, oye un ruido confuso al otro lado. Eso es, extraño, dijo el agente mientras seguía presionando las teclas. ¿Qué es? Moe sintió que el corazón se le subía a la garganta. Parece que no es la única persona que ha estado investigando a esta persona últimamente, resopló el agente. Parece que otra agencia de identificación ha hecho varias averiguaciones sobre Inco Mitorilla. Oye un suspiro lánguido, lo cual, para alguien sin antecedentes penales, es realmente extraño. Finalmente, el agente suspira, y su sonido estirándose en su silla resuena por el teléfono. No veo nada malo aquí. Algunos pagos atrasados de habitaciones de hotel, muchos pagos del metro. La mujer viaja mucho, sí, pero eso no es ilegal. Tiempo muerto, Moe levanta una mano. ¿Dijiste que alguien más está investigando a Inco Mitorilla? ¿Por qué? No puedo decírtelo, respondió robóticamente el agente, pero puedo decirte quién era. Claro, sí, Moe hurga en su bolsillo y saca un bolígrafo, comenzando a escribir en su mano. Dice que las averiguaciones las hizo el 09665. El agente lee. Nombre del héroe, Powder Loader. Mei intentó escabullirse por la puerta de su casa, intentando desesperadamente evitar a sus padres. Las luces estaban apagadas, y se preguntó si se habrían quedado dormidos. Conteniendo la respiración, Mei entró en la casa en silencio, con la espalda encorvada y la postura baja. Sin embargo, en cuanto entra, las luces se encienden y se queda paralizada. La entrada está ensombrecida por dos figuras, ambas con los brazos cruzados. Lentamente, Mei se gira para encarar a sus padres, quienes la miran con dureza. Su padre se alza imponente sobre ella, con su cabello castaño y despeinado recogido en su habitual coleta. Sus pobladas cejas solían ocultarle bien los ojos, pero la pose revelaba sus ojos azules telescópicos mirándola con lascivia. Tenía vello facial irregular, restos de varias quemaduras del taller. Vestía una vieja camisa azul claro que sin duda había perdido su brillo con el tiempo, así como unos vaqueros rotos que parecían estar a punto de deshacerse por completo. Su madre igualaba la intensidad de sus padres, mirando a su hija con una ira apenas contenida, un fuego atenuado por la preocupación y el miedo. Su cabello rosa caía desordenadamente sobre sus hombros, y sus ojos ámbar eran del mismo tono que Mei, aunque carecían de la mirada penetrante que evidenciaba la falta de peculiaridad de la mujer. Todavía llevaba puesto el suéter y los pantalones, remangados hasta los tobillos, y todo cubierto por una chaqueta grande. Al parecer, su madre había trabajado hasta tarde ese día. Quizás los libros necesitaban más atención. Preguntas para más tarde. ¿Sabes qué hora es? Yui Atsume, su madre, habló en voz baja. Mei fijó la mirada en el suelo, negándose a mirar a sus padres. A Mei nunca se le había dado bien leer emociones. Siendo honesta, la tarea siempre le había resultado agotadora. Por mucho que lo intentara, por muchos libros que leyera sobre socialización, siempre sentía que las personas eran un enigma que ni siquiera ella podía descifrar. Dicho esto, incluso ella podía decir que sus padres no estaban contentos. Son las 22:32, respondió Atsume. Había mirado la hora justo antes de entrar, así que se la sabía de memoria. Sí, se quejó su padre, Benji, 10:32 p.m., y cuando terminó el castigo. La detención terminó a las 5:03 p.m., respondió Mei. El señor Nezu llegó 3 minutos tarde para liberarnos. Está bien, la mirada de Yui no disminuyó, ¿y cuánto tarda el tren en llegar a casa? Mei levantó un dedo, pero su madre la detuvo. En promedio. Mei se atragantó con la lengua por un momento, antes de mirar a sus padres. Hoy no tomé el tren a casa. Fui a casa de un amigo con el chico con púas. Yui abrió mucho los ojos y pareció desconcertada por un momento. Sin embargo, su padre no pareció disuadirse con su declaración. ¿Y por qué decidiste no decírnoslo? Benji levantó una ceja, con los brazos todavía cruzados. No elegí no decírtelo, Mei negó con la cabeza. Lo olvidé.
Tranquila, Mei, dijo Yui, acercándose a su hija. Solo estábamos preocupadas, nada más. No nos avisaste dónde estabas y no contestabas nuestras llamadas. Mei seguía con la mirada fija en el suelo, y su madre se giró hacia Benji, dándole una mirada que él conocía de sobra. Benji suspiró, vacilante, bajó los brazos y caminó hacia su hija. No estamos enojados contigo, Mei, suspiró Benji con cariño, pero no puedes desaparecer así como así durante horas. Al menos llámanos antes, ¿de acuerdo? No lo sabía, dijo Mei con voz entrecortada. Lo siento. Bueno, ya basta de tristezas por esta noche, Yui aplaudió, con una sonrisa enérgica que reflejaba la que solía adornar el rostro de Mei. ¿Dijiste que estabas en casa de una amiga? Es la misma amiga de antes. Sí, ese chico Izuki. Benji se frotó la barbilla, tratando de recordar. Izuku, corrigió Mei, su nombre es Izuku Midoriya. Bien, Benji chasqueó los dedos, ese es el chico de las noticias, del que hablas todo el tiempo. No hablo de él todo el tiempo, murmuró Mei, sonrojándose ligeramente. Cariño, la sonrisa de Yui se volvió traviesa, cualquier cosa que te haga dejar de hablar de tus bebés es algo para celebrar. Mei no respondió, simplemente cruzó los brazos, imitando la postura que sus padres habían adoptado previamente. ¿Puedo ir a mi habitación ahora? Preguntó Mei. Tengo que ir a la escuela mañana. Está bien, Benji sonríe con cariño. Vete a dormir. Mei empezó a subir las escaleras y Yui la llamó mientras lo hacía. Y cuando decimos dormir, lo decimos en serio, Mei se quedó paralizada en los escalones. Esta noche no hay soldaduras nocturnas. Considéralo un castigo por no decirnos dónde estabas. Mei se encorvó y empezó a subir las escaleras con mucha menos energía. Al oír cerrarse la puerta, sus padres se miraron. Me alegro de que salga, suspiró Yui, además de la escuela, rara vez va a algún lado, solo desearía que no nos preocupara tanto. Benji le hizo un gesto a Yui para que se fuera. Estás exagerando. A veces hay que dejarla que despliegue sus alas. Hablas como si no fueras tú quien esperaba junto al teléfono, cariño. Benji se puso rígido, sintiendo el sudor correr por su frente, pero, tienes razón. Qué bien que tenga una amiga. Sí, asintió Benji. Además, ha estado mucho más comunicativa y abierta estos últimos meses. ¿Crees que tenga algo que ver con su amiga? Claro, sonrió Yui, sin mencionar lo divertido que es burlarse de ella. Yui se giró hacia su esposo. ¿Viste su cara? Era adorable. Sí, suspiró Benji, es divertido burlarse de su amiga. Benji pone énfasis en la última palabra, consolidando su perspectiva. Oh, deja de ser tan amargada, se burló Yui, es perfectamente normal que las chicas se enamoren. No estoy enamorado, la atención de Benji estaba en la televisión, pero señaló con el dedo a Yui, no tienes forma de confirmarlo. Estás en negación, Ben, cantó Yui con cariño. Claro que sí, confirmó Benji, y seguiré haciéndolo hasta que no pueda más. Benji, el tono de Yui se tornó serio mientras se acurrucaba junto a su esposo. Sabes que Mei no será una niña para siempre, ¿verdad? Benji respondió solo con un gruñido seco de reconocimiento. Ya casi tiene 16 años. Pronto, gruñó Benji. Lo digo en serio, Benji. Pronto será adulta, y tenemos que aceptarlo. Sé que está creciendo, suspiró Benji, solo, no quiero que le rompan el corazón, o algo peor. Confías en ella con el equipo de soldadura y los sopletes para soldar en su habitación, pero no puedes confiar en ella cuando se trata de un flechazo. Benji no respondió y Yui lo envolvió con sus brazos. Puedes quejarte y gemir todo lo que quieras, Ben, dijo Yui con voz alegre, pero ambos sabemos que debajo de esa mirada pétrea hay un enorme oso de peluche. Me reservo el derecho a no responder, murmuró Benji, devolviéndole el abrazo a su esposa. Los dos se sentaron en el sofá un rato, disfrutando del calor del otro. Eso fue hasta que Yui se animó de repente y se levantó de golpe del sofá. Tengo una idea, se rió Yui, saltando emocionada de un pie al otro. Conozco esa mirada, Benji retrocedió un poco, esa era la mirada que tenías antes del incidente de Brick, y no creo que mis padres te lo hayan perdonado jamás. Yui ignoró las quejas de Benji y se giró hacia él con una expresión animada. ¿Y sí? Benji intentó levantarse, pero su esposa lo impidió. No, siéntate, te gustará. ¿Y si lo invitamos a cenar? Benji parpadea un instante antes de incorporarse por completo. No sé, murmuró Benji, ¿es realmente una buena idea? Piénsalo, Ben, animó Yui. ¿Dudas sobre este chico Midoriya porque no sabemos nada de él? Bueno, aparte de las noticias.
Y ambos podemos imaginar lo imparcial que es. Benji asintió, gruñendo en señal de acuerdo. Bueno, ¿qué mejor manera de juzgarlo que con nuestros propios ojos? Benji guarda silencio un minuto, mirando a su esposa con vacilación. Finalmente, respira hondo y se gira hacia Yui. ¿Puedo hacer la prueba del motor?, preguntó Benji, esperanzado. Yui asintió con energía, con una amplia sonrisa en el rostro. Bien. Más le vale a ese chico saber ajustar un cigüeñal. Yui vitoreó con fuerza y abrazó a su esposo, con la mente llena de planes sobre qué hacer y qué preguntas hacerle. Benji se muestra mucho menos emocionado, pero Yui reconoce las sutiles notas de nerviosismo en el lenguaje corporal de su esposo. Mientras tanto, la mente del padre de familia resuena con un solo pensamiento. A ese chico Itaru más le vale que le guste responder preguntas. Maihima resopló, secándose el sudor de la frente. Levantó el martillo del yunque, se acercó al portaherramientas y lo colocó en su sitio. Por su aspecto, se podría suponer que Maihima era un desastre. Pero lo contrario era totalmente cierto. Detestaba el desorden, al menos, donde importaba. Y por mucho que a la gente le gustara afirmar lo contrario, el cabello no calificaba. Para él, su taller era un reflejo de sí mismo, una extensión de su propia mente. Si el puesto de trabajo estaba desordenado, eso reflejaba una mente desordenada y tumultuosa. Sin embargo, Maihima notó lo apagado que se había sentido su trabajo durante los últimos días. Se preguntó brevemente por qué, pero la imagen etérea de 3 adolescentes revoltosos corriendo de un lado a otro, discutiendo y ladrando mientras trabajaban se superponía al paisaje de su taller. Los 3 eran completamente diferentes, pero su forma de trabajar delataba una confianza y una afinidad poco comunes en personas tan jóvenes. Ah, piensa Maihima, así que eso es todo. No había hablado con Izuku desde el incidente. La mirada desolada y derrotada del chico le ardía profundamente en la mente. Siendo honesto, cualquier decepción que hubiera sentido en ese momento se había desvanecido hacía mucho tiempo. Una vez que tuvo la oportunidad de reflexionar con más racionalidad, supo que había actuado con demasiada precipitación, y que había huido de la situación en lugar de ayudar a Izuku cuando lo necesitaba. Ahora, donde una vez ardió la desilusión, burbujas de tristeza y culpa han salido a la superficie. Ni siquiera le diste la oportunidad de explicarse, se burló Maihima. En cambio, lo dejaste allí. Lo abandonaste. Igual que los héroes lo habían abandonado durante todos esos años. Nunca se había enfadado con Izuku. Se había sentido decepcionado con él, o tal vez se había sentido decepcionado porque Izuku hubiera decidido hacer todo esto sin decírselo a nadie. Maihima no tenía todos los detalles, pero en ese momento recordó que esperaba más de Izuku. Pero con el paso del tiempo, su perspectiva había cambiado un poco. El héroe que llevaba dentro aún le decía que Izuku debía ser castigado por sus actos. Una imprudencia como esa era mortal en las circunstancias equivocadas, e Izuku necesitaba comprenderlo. Sin embargo, su lado, mucho más ruidoso, le decía que se había equivocado al irse ese día, y que probablemente solo había empeorado las cosas. Lo que Izuku necesitaba en ese momento era alguien en quien apoyarse. Alguien que lo escuchara y no había logrado serlo. Al golpear el yunque con el puño, Maihima sintió un dolor agudo que le resonaba por los huesos como un pararrayos. La agonía palpitante le invadía la extremidad como una especie de pequeña penitencia por sus propios fracasos. Se había prometido a sí mismo que sería diferente, por Izuku. Que estaría ahí para él cuando nadie más lo hiciera, que Izuku ya no tendría que estar solo, y le había fallado al chico, no, se había fallado a sí mismo. Vaya héroe que era. Avanzando lentamente hacia el mostrador, Maihima miró la lista de proyectos que se había empezado a acumular. Había comprado una gran pantalla digital y la había colgado verticalmente por su lado más largo para tener suficiente espacio para los pedidos. Ni siquiera se imaginó que la lista se desplazaría tan pronto después de abrir la tienda. Sin embargo, ahora parecía extenderse indefinidamente, y solo mirarla le causaba una oleada de letargo. Necesito contratar gente, razonó Maihima, y probablemente un buen vaso de whisky. Su mirada se dirigió a la esquina de la habitación, donde unas escaleras subían en espiral y se perdían de vista, quizás no la bebida. Había recogido a Eri ayer, y la chica había estado callada desde entonces. No le sorprendió mucho, pero notaba que seguía muy nerviosa a su alrededor. Sabía que no era la persona más accesible, pero esto parecía más profundo. No tardó mucho en darse cuenta de que ella también esperaba que Izuku estuviera allí. También había notado lo bien que se portaba la chica.
Era prácticamente silenciosa a menos que él se dirigiera a ella específicamente, no hacía ruido, no hablaba fuera de lugar, apenas le hacía preguntas. En cierto modo, era como si nadie se hubiera mudado, y eso le molestaba. La niña tenía 6 años, por Dios. Debería ser un mar de preguntas, lanzándolas como un rifle automático. En cambio, parece flotar como un fantasma y Maihima no sabe qué hacer para solucionarlo. Había estado tratando de comunicarse con ella, pero con lo ocupado que estaba y lo inseguro que estaba de cómo comenzar a analizar este problema en particular, Maihima estaba atrapado en el limbo. Quizás podamos ir a visitar a Izuku mañana, pensó Maihima, esperanzado. Seguro que le encantaría verla. La esperanza se desvanece y siente que se le desmorona el rostro. ¿Querría Izuku siquiera verte? Pensó con amargura. Después de lo que hiciste, estás delirando. Y una vez más, Maihima quedó atrapado entre fuerzas, sin saber qué paso dar a continuación o si su siguiente paso sería el último. Y fue entonces cuando llamaron a la puerta. El puño contra su puerta fue rápido y claramente frenético, golpeando el acero una y otra vez con rápidos golpes. Por un instante, sus ojos se clavaron en el reloj, observando la hora. Cerramos hace 4 horas, la mirada de Maihima volvió a la puerta, además, es casi medianoche, yo también debería irme a dormir. ¿Y quién? El puñetazo contra la puerta resonó de nuevo, y el héroe de apoyo puso los ojos en blanco, se echó la toalla al hombro y se dirigió a la puerta. Al abrirla, el héroe empezó a hablar sin siquiera fijarse en la persona. Ya cerramos, dijo Maihima con sequedad, así que tendré que preguntar. Se detuvo al fijarse en la figura que tenía delante. La mujer tenía una melena de un verde ácido brillante que ondeaba como una fogata. Estaba encorvada, jadeando por el esfuerzo, y se secaba la frente con una mano callosa y curtida. Lo siento, jadeó la mujer, tengo una pregunta, guau, guau. Power Loader levantó las manos, mirando la calle vacía. ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Por qué se ve? Inko, Midori, ya, jadeó la mujer, enderezando su postura y encontrando su rostro con sus propios ojos color ámbar, ¿la conoces? Maihima sintió que se le cortaba la respiración y se concentró de inmediato en la mujer. Era quizás 2 décadas menor que él y tenía una estatura relativamente promedio. Vestía de forma informal, pero Maihima notó su postura, su porte, y pudo identificar su profesión casi al instante. Héroe, definitivamente. Power Loader entrecerró los ojos, su propia postura se volvió más vacilante. ¿Por qué sabe sobre mis consultas de registros? Podría, respondió Power Loader, sin comprometerse. ¿Quién pregunta? Quiero saber por qué, respondió la mujer recuperando el aliento. ¿Por qué la has estado investigando? El mecánico se cruzó de brazos. Mira, no tengo que responder a ninguna pregunta a menos que haya una investigación oficial. El exprofesor fulminó con la mirada a la mujer. Así que, a menos que me muestres los papeles, tendré que pedirte que te vayas. Esto no es oficial, suspiró la mujer en llamas, es personal. Power Loader arqueó una ceja. ¿Cómo? La mujer se quitó los pantalones con una palmadita y enderezó la postura, mirando fijamente a Maihima con una mirada acerada. Creo que podría estar abusando de mi sobrino. Maihima sintió que se le helaba la sangre y volvió a mirar a la mujer con sorpresa. ¿Eres, tartamudea Maihima, antes de sacudir la cabeza, eres la tía de Izuku? La mujer asiente, extiende la mano y ofrece un apretón de manos. Me llamo Moe Kamiji, dijo con seguridad. Escuché que ayudaste mucho a Izuku. Te lo agradezco. Kamiji, Power Loader siente un clic. ¿Te refieres a Hinata Kamiji? ¿A Etherflame? Ve que su expresión se cierra de inmediato y su mandíbula se tensa. Desafortunadamente, la mujer pone los ojos en blanco. ¿Puedo entrar? Power Loader se hizo a un lado, aturdido, dejando entrar a Moe a su taller. Cerrando la puerta tras él, la observa mientras recorre el taller con un silbido bajo. Maldita sea, Moe se metió las manos en los bolsillos. Menuda organización tienes aquí. Power Loader se sacudió la sorpresa y se acercó a ella. Lo siento, todavía estoy un poco atascado en lo de la tía de Izuku. ¿En serio? Yo también, suspiró Moe. Me enteré hoy, han sido unas horas muy intensas, sin duda. ¿Lo sabe Izuku? Moe asiente y se gira para mirar a Maihima. Pasé la noche con él, dijo la mujer sonriendo. Fue agradable. Divertido. También conocí a sus amigos. Maihima sintió una punzada de culpa en el corazón. Pero más que eso, se sintió aliviado de que Izuku tuviera a alguien a su lado esta noche. Bien, asintió Maihima, antes de volver a mirarla.
Cuando llegaste dijiste que querías saber sobre Inko Midoriya. ¿Por qué? Moe resopló. Por lo que parece, apuesto a que tienes las mismas sospechas que yo. Pateó el suelo distraídamente por un momento, perdida en sus pensamientos, antes de continuar. Cuando estuve en su casa, noté algunas cosas que me inquietaron. Sus ojos parecieron vidriosos, por separado no serían gran cosa, pero en conjunto me atormentan, ciertas pequeñas cosas que te roen el fondo de los pensamientos y que, en el fondo, sabes que no tienen sentido. ¿Sabes a qué me refiero? Power Loader hizo una pausa, pensando en lo que ella había dicho. Su mirada se dirigió al escritorio, donde sus dedos con puntas de hierro agarraban la robusta mesa de dibujo. Conozco a Izuku desde hace un tiempo, explicó Power Loader. Desde que lo conozco, lo he visto luchar contra todo pronóstico y sorprender al mundo. He visto su genio en exhibición para el mundo, y lo he visto humillado, abandonado y derrotado en camas de hospital. La heroína de apoyo se giró, encarando a Moe, y aunque no podía verle los ojos, podía sentir el hielo en su mirada. Y a pesar de todo eso, continuó Power Loader, nunca he visto a su madre ni una sola vez. ¿Ni siquiera cuando estaba en el hospital? Preguntó Moe, con la emoción subiéndole a la garganta. Power Loader negó con la cabeza. Después del incidente de Osu, estuve presente en cuanto abrieron las visitas a esos niños. Cuando la enfermera dijo que no habían podido contactar a su madre, Izuku casi parecía resignado. Como si hubiera esperado que así fuera. Así que tenía razón, la voz de Moe tembló, y Power Loader pensó por un momento que podría perder el control. Al volverse hacia ella, casi esperaba ver lágrimas, pero en cambio, la mujer temblaba, apretando los dientes con furia. Su cabello comenzó a bailar y a agitarse con furia, y finalmente estalló en la forma de un enorme martillo de guerra. Rugiendo, Moe se tambaleó hacia atrás y estrelló el martillo contra la pared de la tienda, haciendo que el metal resonara de dolor al ser golpeado. Maihima pudo sentir toda la estructura temblar y crujir, pero aún resistía el golpe. Finalmente, el martillo se desvaneció y Moe comenzó a gritar. Juro por Dios que cuando le ponga las manos encima a esa mujer, sea civil o no, haré que se arrepienta del maldito día en que nació. Moe negó con la cabeza. No, haré que se arrepienta del día en que abandonó a Izuku. Juro por Dios. Esa malvada zorra tiene que pagar. Por favor, no grites, siseó Power Loader, mirando al segundo piso. Sin embargo, vio una pequeña figura agacharse al subir las escaleras. Suspirando para sí mismo, Power Loader se llevó un dedo a los labios, dirigiendo el gesto hacia Moe, antes de llamar arriba. Eri, sé que estás despierta, gritó Maihima. No pasa nada. Puedes salir. Vacilante, vio una pequeña figura que descendía las escaleras. Un destello de cabello plateado, cuidadosamente peinado, rebotaba mientras la pequeña descendía lentamente. Finalmente, llegó abajo y caminó lentamente hacia Maihima, con los ojos rojos clavados en el suelo. Lo siento, dijo Eri con inquietud, yo sé que dijiste que me fuera a la cama, pero escuché un ruido fuerte y me preocupé. Oh, no pasa nada, Maihima se agachó. Es culpa nuestra. Estábamos hablando mucho. ¿Es esta tu hija? Preguntó Moe, mirando a Eri con confusión. Legalmente, respondió Maihima. La adopté ayer. Se llama Eri. Se giró hacia la niña, quien miró a Moe con algo de miedo. Eri, soy Moe Kamiji, saluda. Eri chupó detrás de la pierna de Maihima, asomándose ligeramente a la mujer. Hola Moe le sonrió, agachándose. Hola Eri. Encantado de conocerte. Yo, Eri parecía dudar, te escuché, decir Izuku. Oye, Eri, Maihima se arrodilló, le puso una mano en la cabeza para consolarla y le dio unas palmaditas suaves. ¿Por qué no vuelves a la cama? Tenemos que hablar de adultos, ¿vale? Eri las miró un momento antes de bajar la mirada. Si te portas bien, quizás podamos ir a ver a Izuku mañana. Eso pareció llamar la atención de Eri, y la niña levantó la vista del suelo con los ojos muy abiertos. Niño robot. Sí, asintió Maihima, quizá tengamos tiempo de ir a verlo mañana, pero solo si te acuestas enseguida, ¿de acuerdo? Eri asintió, frunciendo el ceño con determinación, antes de subir corriendo las escaleras y desaparecer de la vista. Una vez que desapareció y la puerta de su habitación se cerró con un clic, Maihima se volvió hacia Moe, quien miraba al suelo con timidez. Lo siento, suspiró Moe, a veces, cuando me enojo, simplemente, pierdo el control. Un rasgo que tú e Izuku comparten, bufa Maihima. Moe pone los ojos en blanco antes de mirar hacia arriba. Izuku la salvó, explicó Maihima. Pasó por un infierno solo para rescatarla.
Creo que se ha encariñado mucho con él. Moe asintió con una sonrisa cariñosa antes de volverse hacia Maihima. Bien, necesito saber qué has averiguado sobre Inko Midoriya. Tengo el presentimiento de que no pasa mucho tiempo en casa, así que si puedes conseguirme algo que me oriente, sería genial. Te haré una mejor. Maihima sacó una computadora y empezó a escribir. Puedo darte la dirección de su lugar de trabajo. Aunque suele ir solo los viernes. Casi todos los días trabaja a distancia. Maihima conectó una memoria USB a su computadora, descargó el archivo en su pantalla antes de entregársela a Moe, quien tomó el pequeño dispositivo con cuidado. No he podido hacer mucho con esta información, suspiró Maihima. Necesitaba pruebas concretas, una confesión, incluso, antes de poder hacerle algo legalmente. El héroe miró a Moe. Pero eres su familia. Son parientes de sangre. Lo que significa que tienes mucho menos papeleo que yo. Moe alzó la vista para encontrarse con Maihima, asintió y empezó a salir. Una cosa, gritó Maihima, haciendo que Moe se detuviera en seco. El héroe en llamas se giró para encontrarse con el rostro sonriente de Power Loader. Cuando la hagas sufrir, sonrió Maihima, asegúrate de hacerle sufrir también un poco de mi parte. Izuku estaba sentado en su habitación, mirando al techo. Le había costado dormir los últimos días, pero sinceramente se sentía mucho más relajado hoy que los dos últimos. Sin embargo, eso no era lo que lo mantenía despierto esa noche. Recuerden mis palabras, en el día del Festival Cultural de la UA, nadie volverá a olvidarme jamás. Esas palabras danzaban en su mente, rebotando como una bola de pinball entre sus pensamientos. Nunca se fueron, atormentándolo con un sinfín de posibilidades. Lentamente, Izuku se levantó de la cama y recordó el incidente. Su forma de hablar sugiere que es bastante infame, pero sé que nunca había oído hablar de un delincuente gentil. Izuku se sienta en su silla, la enciende y busca en el buscador. Pero si es famoso. Hace clic en la barra de búsqueda y empieza a escribir. Gentle criminal. Capítulo 70. Frío. Las cortinas color zafiro que cubrían sus inmensas ventanas moldeaban la luz de la mañana en un baño de luz azul que bañaba el dormitorio. El resplandor del sol apenas se asomaba por el horizonte, saludando al mundo que se extendía abajo al comenzar su viaje diario por el cielo. Pero la luz que normalmente la llenaba de energía para comenzar el día solo le llenaba de pavor por la mañana. Sus padres le habían dicho que dormir en una habitación orientada al este la mantendría despierta y, por lo tanto, le daría una mayor ética laboral. Quizás había algo de cierto en eso, ya que Momo nunca se había quedado dormida hasta tarde en su vida. Pero quizá la razón tuviera menos que ver con la orientación de su habitación y más con su propio miedo a lo que le pasaría si no se despertaba a tiempo. Sin embargo, Momo llevaba un rato despierta. De hecho, ni siquiera recordaba si había dormido esa noche. Por el temblor de su cuerpo y la densa mezcla de pensamientos, debía suponer que no. Tenía la mirada fija en la puerta, el cuerpo envuelto en sus suaves mantas y la cabeza cubierta por la almohada. Sentía como si le hubieran clavado un clavo en el cráneo, en el lóbulo frontal, mientras el dolor desgarrador de la migraña la dominaba. Su mirada se posó en el reloj, viendo pasar los segundos. Faltaban 20 segundos para las 5 de la mañana, y su oído estaba pegado al colchón, escuchando desesperadamente el tic-tac del costoso reloj de pie. El largo péndulo de la compleja máquina la tentaba con cada oscilación, recordándole que, pasarán los segundos que pasarán, ella permanecería allí, prisionera del nacimiento y esclava de la vida. No, Momo negó con la cabeza. Ese no será mi destino. 10 segundos después, oyó un ligero alboroto proveniente de la planta baja, el sonido de docenas de personas moviéndose afanosamente. 9 segundos después, el bullicio se hizo más fuerte, junto con varios gritos y empujones desde abajo. 8 segundos después, el movimiento se detuvo y volvió al silencio. Casi podía sentir la presencia de su padre mientras comenzaba a caminar por el centro del atrio, sus pasos resonando en las paredes. Se lo imaginaba con su traje blanco y sus zapatos Oxford azul marino, el rico cuero repiqueteando contra el suelo, resonando como los pasos de los dioses. Probablemente tenía las manos metidas en los bolsillos, con un Patek Philippe en la muñeca. No se atrevió a pensar en su rostro, por temor a que su mirada severa y su ceño gélido la desmoralizaran. 3, 2, 1. Momo se levantó de la cama, todavía en pijama, y se dirigió en silencio a su armario. Su padre era casi inhumanamente puntual, siempre saliendo de casa exactamente a las 5 de la mañana.
Después de que él se fuera, los sirvientes de la casa comenzaban sus rondas, limpiando y ordenando, además de venir a despertarla. Entre la salida de su padre y la entrada de las criadas a su habitación, tenía como máximo 10 minutos para estar sola, y nadie vigilaba su puerta cerrada. Desde su insubordinación, sus padres habían empezado a cerrar la puerta con llave desde afuera, impidiéndole escapar. De igual manera, sus ventanas estaban cerradas con pestillo, y había un guardia apostado afuera de su habitación para avisar a sus padres si algo ocurría. El guardia siempre era uno de los sirvientes, y solo cambiaban 2 veces por noche. Una vez antes de que se acostara, para comprobar que seguía allí, y otra por la mañana, exactamente a las 5:10. Una vez que se hacía el cambio de guardia, el sirviente abría la puerta y entraba en su habitación, preparándola para empezar el día. Eso significaba que tenía hasta ese momento para escapar. Ya lo había decidido. No podía quedarse más allí, no con cómo se había vuelto todo. Lo sabía desde hacía semanas. Sus padres ya no la lastimaban, pero creía que tenía menos que ver con no querer hacerlo, y más con que no le importaba lo suficiente como para volver a lastimarla. Ahora, su padre se había ido y su madre estaba de viaje el resto de la semana. Estaba sola allí, el momento perfecto para ir a la oficina de su madre. Pero primero, asintió Momo, un ensayo del plan de escape. Se levantó la camisa del pijama justo por encima del ombligo y un resplandor suave y brillante iluminó la habitación, antes de que una pequeña llave saliera de su estómago y cayera en su mano. Las ventanas estaban cerradas y reforzadas, así que no podría escapar. Además, el ruido probablemente atraería atención no deseada. Esto no funcionaría a menos que pudiera escapar de la propiedad sin ser vista. Por suerte, el extremo este de la enorme propiedad albergaba una pequeña arboleda con diferentes tipos de árboles. El arboreto era lo suficientemente denso como para disimular sus movimientos y cubrirla hasta que llegó al límite de la propiedad. Desde allí, solo fue cuestión de saltar la valla y escapar a la luz de la mañana. A partir de ahí, ya lo averiguaría más tarde. Rebuscando en su armario, apartó varias prendas y cogió su bolso. Mirando el reloj, se maldijo a sí misma. 7 minutos, 38 segundos. Si quería llegar, necesitaría 6 minutos para cruzar la propiedad sin problemas, 4 si iba con prisa. Lo que significaba que cada segundo contaba por la mañana. Acercándose a la ventana, Momo rezó mientras introducía la llave en la cerradura y oyó un suave clic al abrirse. Soltando un suspiro, Momo agarró su bolso y se lo echó al hombro. Sosteniéndolo contra el pecho y echándose otro a la espalda, Momo se acercó a la ventanilla. Dando el último paso, miró su cronómetro. 6 minutos, 41 segundos. Tiempo de sobra. Momo miró por la ventana, respirando hondo, sin saber que lo estaba conteniendo, y escapó de sus pulmones. Por primera vez en lo que parecían semanas, sintió la esperanza florecer en su pecho, una sensación cálida con la que últimamente se había vuelto lamentablemente desconocida. Entonces, oye el clic de la cerradura de la puerta. Paralizada, Momo mira fijamente el reloj. Solo son las 5:05. Piensa Momo, corriendo hacia su armario. ¿Por qué están aquí? De todos los días. Metiendo la mochila entre la ropa a toda prisa, Momo oye que se abre la puerta. Desesperada, empuja las 2 maletas hasta el fondo del armario, apretándolas tras varias telas y encajes caros. Finalmente, se levanta y empieza a quitarse la ropa. Joven ama, la llama la sirvienta más joven, ¿está despierta? Momo se coloca rápidamente frente a sus maletas, impidiendo que las miradas indiscretas la salven. El sirviente dobla la esquina. Un joven, quizá 5 años mayor que ella. La ve en su armario y se retira de inmediato, doblando la esquina. Perdón, joven ama. Gritó el hombre. Estaba cuidándola. No quería molestarla en ese estado. Momo siente que su respiración se ralentiza un poco, rezando para no haber visto sus maletas. Tranquila, grita Momo. No debí haberte oído. Bajaré enseguida, ¿podrías darme un poco de privacidad? Claro, joven ama. Se imagina al joven sirviente haciendo una reverencia antes de salir corriendo de la habitación y cerrar la puerta. Una vez segura de que se ha ido, exhala profundamente, encorvando la espalda y dejando escapar el aire en largas y profundas bocanadas. Estuvo cerca, pensó Momo. Tengo que tener más cuidado, al menos hasta mañana. Enderezándose, Momo se adentra rápidamente en su armario y coge ropa informal. Pero primero, tengo que ir a la oficina de mi madre. Tras ponerse rápidamente una blusa suave y pantalones color canela, Momo salió de su habitación, recibida por varios sirvientes que hicieron una reverencia al instante.
Momo los saludó a todos en silencio con una reverencia, antes de dirigirse a las escaleras. Su habitación daba a un entrepiso con vistas al atrio, con elegantes barandillas de madera oscura y varios arcos con cortinas que ofrecían vistas a la enorme entrada. Las cortinas nunca estaban cerradas, así que durante mucho tiempo había asumido que solo eran decorativas. Pero ahora a veces se pregunta si sus padres simplemente querían presumir de sus excesos decorando los pasillos interiores con cortinas que costaban más que algunos coches, y nunca las usaban. Ella nunca entendió ese nivel de exceso. Señorita, un sirviente se acercó a ella con una profunda reverencia, el desayuno estará listo en unos 5 minutos. El chef dijo que estaba preparando huevos de luna de miel esta mañana. Su padre le dijo que bajara al comedor lo antes posible para comer. Momo asintió y siguió a la sirvienta al comedor. Le convendría dedicarse a sus asuntos hasta que tuviera un momento para escabullirse. Por ahora, fingiría ser la chica obediente de siempre. Al entrar al comedor, la espaciosa sala estaba completamente vacía. A pesar de los sirvientes, la enorme mesa de madera oscura de 60 plazas estaba completamente vacía, salvo por una silla en el centro del otro extremo de la sala. Esa silla estaba preparada con un bajo plato y cubiertos. Momo se deslizó silenciosamente hacia la silla, sentándose antes de dejar que los sirvientes la acercaran con cuidado. Se colocó con cuidado la servilleta de tela sobre el regazo y se sentó pacientemente, observando cómo un sirviente salía de la esquina con un plato tapado. Con fluidez, el sirviente inclinó el cuerpo, deslizando el plato ligeramente, antes de abrirlo, revelando el desayuno humeante que contenía. En el plato había un croissant abierto, esponjoso y perfectamente tostado, con salmón y tallos de espárragos a la parrilla. Sobre los tallos verdes había un huevo perfectamente cocido, esponjoso y blanco, bañado en salsa holandesa y adornado con cebollino picado. La fragancia del plato era impecable y le hacía cosquillas en la nariz como una caricia de enamorados. Los aromas se mezclaban en un glorioso vals de aromas que le hacían la boca agua. Al darle un pequeño mordisco, Momo sintió cómo el huevo se le llenaba la boca, saboreando el rico sabor de la yema mezclado con el ligeramente apagado del salmón. Por un momento, logró escapar de sus pensamientos, olvidándose de las emociones que la habían destrozado, pero el sabor fue fugaz y, finalmente, se quedó con el plato vacío. Se volvió hacia una de sus asistentes, una criada cuyo nombre desconocía, y les hizo señas para que se acercaran. Dígale al chef que estuvo excelente, sonrió, como siempre. La criada asintió y se retiró por la esquina. Momo se levantó de su silla y salió del comedor. Al doblar la esquina, se deslizó a un pasillo vacío, y su expresión se endureció. Ahora sería su mejor oportunidad de entrar en la oficina de su madre, así que necesitaba darse prisa. Sin embargo, en cuanto dobló la esquina, casi se estrella de cabeza contra una figura más baja. Momo jadeó en estado de shock, pero se recuperó cuando bajó la mirada hacia la figura familiar de Fumiko que la miraba. «F. Fumiko», gritó Momo, antes de retroceder. «Lo siento, no te vi». «Está bien, joven señora», responde Fumiko con naturalidad, justo iba de camino a recoger la ropa. «Bien», Momo asintió rígidamente. «Ya no cumpliré con tus deberes». «Como tú, Fumiko». Fumiko hizo una nueva reverencia antes de dirigirse a las habitaciones. Momo esperó a que se perdiera de vista antes de correr por el pasillo, doblar la esquina y pavonearse hacia la parte trasera de la casa. Probablemente se esperaba que fuera a la biblioteca pronto, en menos de una hora, si tuviera que adivinarlo. Su tutor privado llegaría a las 7, y después no tendría un momento para ella. Pero ahora mismo tenía tiempo donde nadie la vigilaba. Es hora de ejecutar su plan. Tras doblar la esquina, Momo pasó por un patio interior, encaminándose hacia un recibidor abierto que conducía a una escalera de caracol. Afortunadamente, el recibidor estaba vacío, lo que permitió a la heredera escabullirse por la escalera y subir apresuradamente los escalones. No sabía cuánto tiempo le quedaba hasta que uno de los sirvientes viniera a buscarla, así que mejor hacerlo cuanto antes. Simplemente forzar la caja fuerte, coger todo lo que pudiera, volver a su habitación, y sería como si nada hubiera pasado. Asomándose por el borde del suelo, Momo observa rápidamente la habitación. Al no ver a nadie, sube el resto de las escaleras, se acerca sigilosamente al escritorio de su madre y se agacha. Se escabulló bajo el costoso mueble y vio una pequeña caja fuerte justo debajo. Se levanta la camisa y un suave brillo emana de su abdomen. Se agacha y agarra un llavero adornado con varias llaves diferentes. Había conseguido el llavero de su madre varias veces y había logrado identificar la forma exacta de cada llave.
Sin embargo, no sabía qué llave correspondía a cada cosa, así que, por desgracia, tendría que probarlas todas y ver cuál funcionaba. Agarrando la primera llave con la mano, intentó introducirla en la cerradura de la caja fuerte. Nada. Maldiciendo, agarró la segunda llave y la empujó hacia el agujero. Una vez más, no pasó nada. Sentía el corazón latiendo con fuerza en sus oídos, la sangre bombeando por su cuerpo, impulsada por la adrenalina y el miedo. Sabía que cada segundo que pasaba sin lo que necesitaba aumentaba las posibilidades de ser descubierta. Ella no quería imaginar lo que pasaría después. Solo quedaban 2 llaves. Por un momento, se pregunta si había olvidado mal la forma de la llave. Que ninguna de estas serviría. Sintió el corazón en la garganta, ahogándola de ansiedad, temiendo que todo esto fuera en vano por ser tan inútil. Ni siquiera podía hacer una llave con su don. Quizás realmente lo desperdició. Quizás simplemente estaba destinada a estar en este infierno. La llave se deslizó en la cerradura, sin traba, y encajó perfectamente dentro. Se le corta la respiración y siente que se le para el corazón. Lenta y cuidadosamente, giró la llave, girando el pestillo y desenganchando el mecanismo que albergaba el tesoro. La puerta se abre lentamente, revelando varios fajos de yenes y algunas piedras preciosas. Ignorando las piedras preciosas, Momo crea una mochila y empieza a meter los billetes. Los mete en el fondo, con el corazón latiendo con fuerza. Un ligero atisbo de emoción se asoma entre la oleada de miedo. Quizás hacer algo tan malo fue placentero de alguna manera. ¿Es por eso que tanta gente robaba? Sacudiendo la cabeza, Momo mete el último fajo de yenes en la caja y cierra la caja fuerte, cerrándola tras ella. Rápidamente, se pone de pie, agarrando la bolsa con una mano. Solo cuando deja el escritorio, una voz la llama a sus espaldas. «Joven señora». Momo se queda paralizada, dejando caer la bolsa a sus pies. Se da la vuelta bruscamente, con la mirada fija en un sirviente que acaba de subir las escaleras. Momo sintió que la sangre se le helaba en las venas y el sirviente se acercó a ella. «Señorita, su tutor estará aquí en los próximos 15 minutos», llamó el sirviente, antes de mirar alrededor de la habitación. «¿Por qué está aquí, si no le importa que le pregunte?» Momo sentía que su mente daba vueltas, sus inseguridades y miedos afloraban a la superficie. Sintió que se le enfriaba la piel y el pánico le atenazaba el corazón. Sentía que su oportunidad se le escapaba, su única oportunidad de libertad le había sido arrebatada por un sirviente. El frío la atenazaba aún más, debilitándola y petrificando su alma. «Mocosa insolente», le dice la voz de su madre con desprecio. «Esta es la última vez que puedo tolerar tu insubordinación. Esta vez me aseguraré de que ni por un segundo pienses que podrías escapar». Siente la mirada fulminante de su madre, la sola presencia de la mujer generando un inter en su alma. Incluso cuando no está, la influencia de la mujer la atenaza, y no puede evitar desanimarse ante el simple recuerdo de lo que su madre podría hacerle. La sensación de hielo recorriendo su cuerpo, congelándola, robándole toda su fuerza de voluntad. Como siempre, las cuerdas de su madre tiran de su corazón, controlándola como una marioneta. Tal vez si fuera más como la mujer, sería capaz de hacer esto. Eso es todo. Momo se traga el miedo, pero canaliza la fría sensación que le atenaza el corazón. Siente que su rostro se transforma en una mirada furiosa. Se sentía incómoda y extraña, pero había sido víctima de la mirada lasciva de su madre y creía saber cómo imitarla. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. «Qué curioso», susurró Momo. «Parece que me estoy olvidando de cuando se decidió que tendría que responderte». Una parte de ella se sentía asqueada por ser tan grosera. Le gustaba ser lo más amable posible con todos los sirvientes. Después de todo, le hacían la vida más cómoda y hacían bien su trabajo. Sería inapropiado cargarlos también con una mala actitud. Aún así, no podía negar los resultados. Casi podía ver el momento en que el temperamento del sirviente cambiaba por completo. Su postura se tensaba y parecía estar firme, como si fuera su madre. El sirviente se negaba a mirarla a los ojos, mirando fijamente a la pared. Cualquier pretensión de interrogación y curiosidad se había desvanecido, y ahora Momo tenía la sartén por el mango, cambiando la situación tan rápidamente que el hombre no tuvo tiempo de recuperarse. No puede mentirse a sí misma. A una parte de ella le gusta lo efectivo que es esto. Claro que no, joven señora», grita el sirviente con nerviosismo, «simplemente tenía curiosidad, me pareció extraño que estuviera aquí, eso es todo». «¿Te parece extraño que pueda caminar libremente en mi propia casa?», rebate Momo, arremetiendo verbalmente contra el sirviente.
No quise faltarle al respeto, joven señora, hizo una reverencia el sirviente, me abstendré de hacer cualquier comentario innecesario en el futuro, señora. Momo asintió, antes de darse la vuelta y recoger la bolsa de su lado. Harías bien en recordarlo, Momo entrecerró los ojos. No quiero que cuestiones lo que hago en mi propia casa, gracias. Por supuesto, señora, el sirviente no se ha levantado de su reverencia, no puedo disculparme lo suficiente por mi insolencia. Momo ya no le presta atención. En cambio, baja las escaleras de caracol y desaparece de nuevo en la torre. Sin embargo, al bajar varios escalones, su mirada gélida se desvanece y su expresión se suaviza de nuevo. Se aprieta contra la pared, respirando profunda y lentamente mientras el hielo se desvanece en su corazón. Por mucho que temiera a la mujer, Momo no podía negar que su madre siempre había tenido una forma de controlar a la gente. Desde los sirvientes hasta ella misma, Momo lo había visto y vivido. Tenía suerte de conocer también la desaprobación de sus madres, para no ser incapaz de replicarla también. Pero algo que la inquietaba era que el frío nunca se desvanecía. Esa misma sensación gélida que la atenazaba el corazón y el alma permaneció durante su obra de teatro, pero en lugar de rehuirla, la había transformado en algo positivo. Relativamente hablando. Le molestaba lo fácil que era caer en el espejo frío y despiadado de su propia madre. Una parte de ella temía que, en el fondo, ella también fuera así. No pienses así, Momo intenta controlar su corazón. Vuelve a tu habitación, rápido. Bajando las escaleras a toda prisa, Momo llega al rellano y empieza a caminar a un ritmo casi despreocupado, recorriendo la mansión y dirigiéndose de nuevo a su dormitorio. Solo al llegar de nuevo al entrepiso siente que por fin puede relajarse. Abriendo la puerta, entra en su dormitorio y, con un suspiro, deja caer los hombros. Por fin, su corazón vuelve a latir con normalidad y las nubes en su mente se disipan. Se acerca a su armario, lista para guardar la bolsa. Solo para ver a Fumiko dentro, agachada. Sosteniendo las dos mochilas en sus manos. Joven señora. Fumiko la mira con incredulidad en el rostro. ¿Qué es esto? Momo dejó caer la bolsa. La frágil hebilla se rompió y se abrió. Varios fajos de yenes quedaron a la vista de Fumiko, cuyo contenido era evidente para todos. Momo gritó, agachándose y ocultando rápidamente sus ganancias ilícitas de las miradas indiscretas de Fumiko. Joven señora, repite Fumiko, levantando la bolsa, ¿qué está pasando? Momo no se atreve a mirar a Fumiko a los ojos. Su mirada está clavada en el suelo, apretando la bolsa contra el pecho. Fumiko no se ha movido en absoluto, y Momo intenta inventar una mentira, una historia que la saque de esta. De inmediato, el frío vuelve a oprimirle el corazón, y se pregunta si debería intentar lo que hizo antes. Pero entonces el recuerdo de aquella noche de fuegos artificiales vuelve a su mente. Fumiko, sonriéndole, con bengalas en ambas manos, riendo mientras daba vueltas, fingiendo ser un hada. La expresión de satisfacción en el rostro de las criadas al ver a la joven Momo vitorear con alegría ante el simple gesto de las bengalas. Es entonces cuando Momo se da cuenta de que no puede mentirle. Ya no aguanto más, chilla Momo, tímida y asustada. Fumiko no habla, así que Momo continúa. Les tengo mucho miedo, Fumiko. De mamá y papá. Siente lágrimas resbalando por su rostro, cayendo de sus mejillas al suelo. Necesito salir de aquí, Momo niega con la cabeza. Necesito escapar, liberarme de ellos para siempre, no sé a dónde iré ni cómo llegaré, pero sé que no puedo quedarme aquí. Vuelve su mirada llorosa hacia Fumiko, quien la observa con expresión complicada. Por favor, gimió Momo, te lo ruego, no les digas. Momo se acercó un poco más a Fumiko. Me voy mañana, así que no te pido que mientas. Simplemente no les digas nada, me iré y todo estará bien. Fumiko guardó silencio un momento más, y Momo se levantó, acercándose a la criada. Momo extendió la mano y la tomó, acercándola a ella. Esa noche, hace años, con los fuegos artificiales, comenzó Momo, fue el momento más feliz de mi vida. Recuerdo ese día con cariño, fue la primera vez que sentí que alguien realmente se preocupaba por mí. La heredera levantó la vista y se encontró con la mirada de Fumiko. Fuiste la persona más amable de mi vida, Fumiko, por eso confío en que guardarás este secreto de mis padres, ¿de acuerdo? Momo se acercó más. Por favor, solo hazme una cosa y no te volveré a pedir nada. Fumiko duda un momento más, y Momo se pregunta si podría negarse. Pero finalmente, Fumiko levanta la vista y se encuentra con la mirada de Momo. Si eso es lo que crees que es correcto, joven señora, comienza Fumiko, entonces no te detendré.
El alivio y la calidez brotan en el corazón de Momo, quien abraza a Fumiko con fuerza, expresando su gratitud solo con el tacto. Tras un instante, Fumiko le devuelve el abrazo, abrazándola profunda y cálidamente. Momo recuerda, preguntándose cuándo fue la última vez que sintió algo así, y después de un instante, se pregunta si alguna vez lo había sentido. Pero después de un rato, Fumiko se separa del abrazo y se levanta, saliendo de la habitación. Su tutor llegará en breve, joven señorita, su tono ha vuelto a su tono profesional habitual, debería reunirse con él en la biblioteca. Sí, asiente Momo, sin dejar de sonreír. Lo haré. Gracias de nuevo, Fumiko. La criada dobla la esquina sin responder y sale de la habitación sin más interacción. Momo guarda rápidamente la bolsa de dinero en la esquina con las demás, antes de reflexionar un momento y cubrirlas con varias prendas sueltas. Listo, Momo asiente para sí misma, eso debería evitar más descubrimientos accidentales. Su atención se dirige al reloj y asiente para sí misma, levantándose y saliendo de su habitación. Un día más, piensa Momo, un día más de infierno, y entonces finalmente podré ser libre. Moe baja del tren con un suspiro, con 3 bolsas de plástico en las manos. Al descender del andén, se orienta y comienza a salir de la densa zona urbana hacia los suburbios mucho más abiertos con los que se había familiarizado. El sol del mediodía estaba alto en el aire, caía sobre ella como un martillo. Bostezó para sí misma, frotándose los ojos con una mano. No había dormido mucho la noche anterior. Su mente estaba, comprensiblemente, en otra parte. Con la memoria de su sobrino perdido hace tanto tiempo aún fresca, así como la de su descuidada cuñada, decir que los pensamientos de Moe estaban desorganizados sería quedarse corto. Había estado tratando de encontrar la mejor manera de abordar el tema con Izuku, o si debía abordarlo siquiera, pero por mucho que se devanara los sesos, no estaba segura de cómo empezar a hacerlo. Pero de una cosa estaba segura, no iba a posponerlo. Hoy era martes, e Inko no llegaría a la oficina hasta el viernes. Así que tenía hasta entonces para idear su plan de ataque. Dado que ya se había tomado el día libre, para gran enfado del gran hombre, y ya había ido a la comisaría a presentar su denuncia, entre otros insultos y amenazas de violencia, tenía el día libre por delante. Miró la bolsa que llevaba en las manos, con varias provisiones y otros alimentos, y sonrió para sí misma. Espero que al niño le guste Oyakodon, sonríe Moe, era el favorito de Sashi. Al cruzar la calle, Moe pasa por delante del supermercado de la noche anterior. Las luces estaban encendidas y podía ver a varias personas dentro. Era casi como si nada hubiera pasado. Casi se sintió mal. El dueño de la tienda probablemente se había pasado la mayor parte de la noche recogiendo todo y reconstruyendo lo que pudo. Pero el negocio parecía relativamente intacto tras el ataque, así que quizás todo saldría bien. Siguiendo la acera, la heroína, fuera de servicio, miró al horizonte, intentando divisar la casa de Izuku desde la distancia. Se detuvo en la esquina y empezó a mirar hacia la calle para verla. Sin embargo, no se dio cuenta de que el coche se detuvo junto a ella en la carretera y bajó la ventanilla. «¡Oye!», grita una voz. Moe dirige su atención al coche plateado y ve el familiar rostro desaliñado de Power Loader dentro, saludándola con la mano. En la parte de atrás, ve un asiento elevador con la chica de anoche. Eri, si no recordaba mal. «Hola», sonrió Moe, saludándolos con la mano. «Qué gusto verlos por aquí». «¿Qué los trae por aquí?». Maihima suspira, con una mirada exhausta en su rostro. «Le prometí a Eri que iríamos a ver a Izuku hoy, y vamos», hace un gesto hacia atrás, «¿cómo le dices que no a esa cara?». La mirada de Moe se posó en Eri, que estaba ocupada con lo que parecía un pequeño tupper lleno de rodajas de manzana. La niña se metió uno en la boca y pareció derretirse con el sabor. Ella supo inmediatamente lo que quería decir. «Está bien», se rió Moe, señalando con el pulgar hacia los suburbios. «Yo también iba para allá». Maihima abre la puerta del lado del pasajero y le hace un gesto para que entre el auto. «Bueno, súbete, te llevaré el resto del camino». Moe le sonríe el hombre, sube al coche y cierra la puerta. Se gira ligeramente, sonriendo y saludando a Eri, quien ladea la cabeza para evitar su mirada, pero también le devuelve el saludo con la mano. «¿Piensas cocinar cuando llegues?», pregunta Maihima, mirando sus maletas. El coche vuelve a ponerse en marcha y Moe se reclina en la silla, suspirando. «Sí, pensé en ofrecerme al menos. Ayer, al parecer, a Izuku le gustó cocinar conmigo». Maihima la mira con una ceja enarcada. «¿Izuku? ¿Disfrutas cocinando?». El exprofesor se ríe. «Para ser sincero, no puedo imaginarme que disfrute de nada más que inventar».
Yo también me sorprendí un poco, admitió Moe. Se parece mucho a su padre en ese aspecto. Nada alegraba tanto a Isashi como construir, aunque, su sonrisa se vuelve traviesa, sin duda parece disfrutar de la presencia de las chicas Atsume. Maihima soltó una carcajada. Cuéntamelo. Conozco a esos dos desde hace un tiempo, y nunca había visto a dos personas tan descerebradas. Es como ver dos agujeros negros luchando por el dominio. Moe se rió a carcajadas. Sí, es justo. Sinceramente, no creo que este tira y afloja dure mucho más. Maihima se gira para mirar a Moe, y casi puede sentir la ceja levantada bajo su desgreñado cabello. ¿Crees que Izuku se va a armar de valor? ¿Por qué Izuku? Moe le devolvió la sonrisa. ¿Crees que Atsume no puede hacerlo ella misma? Maihima suspiró. Atsume es muchas cosas, pero en contacto con sus sentimientos no es una de ellas. Si alguno de los dos va a dar el primer paso, apuesto por Izuku. Los dos rieron de nuevo, antes de que el rostro de Maihima pareciera decaer un poco. ¿Crees que siquiera quiera verme? Moe mira a Power Loader con una ceja levantada, y el hombre continúa. O sea, lo dejé ahí. Estaba molesto, sí, pero sé que lo empeoré. Maihima se agarró la frente y negó con la cabeza. ¿Y si no quiere hablar conmigo? Moe lo mira fijamente por un momento más, antes de suspirar y sacudir la cabeza. No puedo hablar por él, comienza Moe, pero puedo decir que si nunca vuelves a hablar con él, nunca podrás arreglar las cosas, pero si al menos intentas hablar con él, entonces hay una posibilidad de que puedas solucionar el problema. Maihima no responde, así que Moe continúa. ¿Qué crees que es mejor? ¿Hablar con él y que las cosas no mejoren? ¿O no volver a hablarle y que las cosas no mejoren? Odio que tengas razón, gruñó Maihima, entrando en la entrada de Izuku. Los dos salieron, y Maihima fue a la parte trasera para desabrocharle el cinturón a Eri. Agarrándole la mano con las suyas, con la punta de metal, Maihima miró hacia la puerta de Izuku, con el corazón latiendo con fuerza. Sintió que Eri tiraba de su mano y bajó la vista hacia la pequeña, que lo miró con ojos abiertos y claros. ¿Está el niño robot ahí? Cualquier ansiedad que Maihima sintió en ese momento se desvanece y le sonríe a la chica, apretando su mano con más fuerza. Sí, asiente Maihima, y estoy seguro de que estará muy feliz de verte. Eri asiente, y Maihima empieza a tirar de ella suavemente hacia la puerta. Su respiración se calma al subir al porche. Moe llama a la puerta, y puede oír el sonido de arrastrarse desde dentro. Tras lo que parece una eternidad, la puerta se abre de golpe y un chico de pelo verde, que me resulta familiar, aparece en el umbral. De inmediato, Maihima se da cuenta de lo exhausto que se ve. Izuku parece completamente agotado, encorvado y bostezando. Tiene una gruesa ojera debajo del ojo y parece estar parpadeando para quitarse puntos de la vista. ¿Moe? Izuku se frota el ojo. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que tenías que estar en la agencia hoy? Moe se estremece ante la pregunta, antes de recuperarse. Terminé lo que tenía que hacer antes. Así que decidí venir. Se lleva las bolsas de la compra a la cabeza. Traje comida. Espero que te guste el oyakodon. Izuku le sonríe con ojos legañosos. No lo he probado desde que era niño, gracias. Se hace a un lado, dejándola entrar, pero solo entonces se fija en las otras dos figuras que hay fuera de su puerta. Su mirada se clava de inmediato en Maihima, quien no se atreve a mirar atrás. Oye, Midoriya, Maihima se frota la nuca. El hombre hace una pausa y el rostro de Izuku se frunce, alejándose ligeramente de Maihima. El exprofesor suspira y abre la boca. Yo sé que nuestro último encuentro no fue ideal. Yo estaba molesto, y enojado. El héroe respira hondo. Pero no debí haberte dejado así. Incluso en ese momento supe que estaba mal, yo estaba tan enojado. Maihima niega con la cabeza. Pero no te merecías eso, continúa Maihima. Prometí que nunca te abandonaría, y rompí esa promesa. El exprofesor baja la mirada de nuevo. Entiendo, si no puedes perdonarme, y si quieres, me iré y. Se detiene al sentir algo alrededor de su cintura. Baja la vista y ve a Izuku, abrazándolo con fuerza, con la cara hundida en su pecho. Lo siento, le susurra Izuku. Maihima deja escapar un suspiro, levanta la mano y encuentra apoyo en la parte superior de la cabeza de Izuku. Está bien, consuela Maihima, estoy aquí. Los dos se abrazan un rato más, antes de que Izuku se separe, secándose los ojos con saña. Maihima se da cuenta, incluso a pesar del cansancio, de que el chico parece feliz. Y eso le basta.
Izuku siente un tirón en su manga y mira hacia abajo, viendo a Eri parada junto a él, parpadeando como un búho. ¿Sigues siendo real?, dice ella, casi asombrada. Izuku sonríe y se agacha, acariciándole la cabeza con su mano aún carnosa. Claro, sonríe, ¿por qué no entramos todos? Quizás tenga algunas manzanas por ahí, quizás. Eri asiente feliz y entra corriendo, dejando a Izuku y Maihima en el porche. Maihima se gira hacia Izuku, quien parpadea como si estuviera borracho y bosteza, estirando la espalda. ¿Larga noche?, preguntó Maihima, arqueando una ceja. Izuku se inclinó hacia adelante de nuevo, frotándose el ojo. Prueba sin fin, gruñe Izuku, mientras regresa al interior. ¿Es un proyecto?, pregunta Maihima. Quizás pueda ayudar. Izuku niega con la cabeza. No es ese tipo de proyecto, solo que algo me ha estado molestando, eso es todo. Los dos entran al comedor, donde Maihima deja sus cosas y las de Eri sobre la mesa. Bueno, quizá hablarlo pueda ayudar. Maihima aplaudió. Entonces, ¿qué has estado pensando? Izuku lo mira fijamente por un momento, antes de dejar escapar un suspiro y caminar hacia la cocina. Está bien, suspira Izuku, así que después del robo en la tienda de comestibles de ayer, lo siento, Maihima parpadeó, ¿el qué? Es una larga historia, no importa, Izuku levantó una mano. Lo importante es el tipo que intentó robarlo. Dijo llamarse delincuente gentil. Maihima pareció pensar por un momento, antes de sacudir la cabeza. No puedo decir que haya oído hablar de ese tipo. Esa es la cuestión, suspira Izuku, he estado preocupado por este tipo. Hizo una vaga amenaza con aparecer en el festival cultural, sin mencionar que parecía tener una cuenta pendiente conmigo. El amputado refunfuñó, curándose un moretón en la pantorrilla, pero es la amenaza del festival cultural lo que me molesta. Se comportó como un delincuente experimentado, así que he estado intentando averiguar todo lo que pueda sobre él toda la noche. A ver qué puedo averiguar y denunciarlo a las autoridades o al propio Nezu. Maihima apoyó la cabeza entre las manos. No te culpo. Hay que investigar amenazas en eventos públicos como ese, por muy inverosímiles que sean. Lo último que querríamos es que algún lunático introduzca una bomba en las puertas de la UA. Exactamente, Izuku chasqueó los dedos, y como es un evento público, no se sabe qué podría pasar. Vale, Maihima parpadea. Entiendo el motivo, pero no veo el problema. ¿Qué has descubierto? Ese es el problema, gimió Izuku, bajando la cabeza, no encontré nada. ¿Qué? Maihima parpadeó. Pero dijiste que este tipo era un criminal prominente. ¿No pudiste encontrar nada? Izuku negó con la cabeza. Ni noticias, ni documentos judiciales, ni siquiera un tabloide. Izuku se agarró el pelo. No tiene sentido. ¿Revisaste los informes delictivos públicos?, añadió Moe, entregándole a Izuku un tazón y unos huevos. Los informes de incidentes desclasificados pueden ser viejos, pero supongo que algo tendrán, ¿verdad? No, Izuku negó con la cabeza, rompiendo un huevo contra el tazón, es como si simplemente no existiera. Maihima observó a Eri subirse a una silla, sin dejar de picar sus manzanas. Quizás ha estado cubriendo sus huellas, borrando el progreso a medida que avanza. Quizás, resopló Izuku, devolviéndole el cuenco a Moe, pero entonces, ¿por qué actuó así? ¿Por dónde?, preguntó Moe. Bueno, bostezó Izuku de nuevo, cuando robaba la tienda, pronunciaba con descaro su apodo de villano y hacía movimientos escandalosos y ruidosos. Era como si intentara llamar la atención. Además, su compañero lo estaba grabando todo el tiempo, así que, espera, Moe levanta una mano, ¿filmando? ¿A qué te refieres con filmar? Tenía una compañera, explicó Izuku, una mujer bajita y pelirroja. Tenía una cámara y parecía que estaban grabando todo el tiempo. ¿Por qué te filmarías cometiendo un crimen? Piensa Maihima en voz alta. Eso es estúpido. Eso pensé. Gruñó Izuku, asintiendo. Pero no, definitivamente lo estaba filmando, quizás sea algún tipo de trofeo. Dijiste que parecía sentir una fuerte antipatía por ti, señaló Moe, ¿quieres decir que estaba enojado contigo no solo por detener un robo? Izuku asintió. No puedo explicarlo, pero parecía odiarme a mí en particular. Izuku bajó la vista hacia su brazo metálico. Cuando impedí que el cuchillo alcanzara al gerente de la tienda, fue como si su atención se centrara en mí. Como si el robo no importara. No dejaba de hablar de cómo siempre me robaba el protagonismo y de cómo me llega a la atención con facilidad. Izuku se burló.
Actúa como si siempre intentara ser noticia. Para ser justos, interviene Maihima, apareces en muchos titulares, no siempre por las mejores razones, pero titulares al fin y al cabo. Sí, bueno, la mayoría de las veces no lo intento, resopla Izuku, cruzándose de brazos. Empieza a echar arroz en la olla arrocera. La verdad, interviene Moe mientras cocina pollo en la estufa, me parece que está celoso de lo mucho que haces noticia. Te lo dije, gruñe Izuku. No, escucha, Moe levanta una mano. Tiene celos de lo mucho que sales en las noticias, pero eso me da a entender que no es especialmente famoso ni prominente. Izuku parpadea, y Moe continúa. Piénsalo. Si fuera un villano de renombre, ¿de verdad le molestaría tanto que un estudiante de preparatoria saliera en las noticias? Probablemente esté molesto contigo, porque tú sales en las noticias y llamas la atención, y él no. Lo que significa que está desesperado por atención, Izuku concluyó, encajando las piezas en su mente. Espera, es por eso. Izuku salió de la cocina, corriendo hacia la computadora portátil abierta en la sala de estar. ¿Qué estás haciendo? Quizás me equivoqué de sitio, concluyó Izuku. Tenía una compañera grabándolo todo el tiempo, ¿verdad? Moe y Maihima asienten. Bueno, si está desesperado por llamar la atención, entonces quizá ella estaba grabando. Izuku empieza a escribir rápidamente en la pantalla, abriendo una popular plataforma para compartir vídeos. Hizo clic en la barra de búsqueda y escribió esas mismas dos palabras. Criminal gentil. Al presionar Enter, Izuku se encuentra con varios clips de noticias, todos sin relación. Maldiciendo, el chico añadió la palabra canal y la filtró a búsquedas recientes. Esta vez, al pulsar Enter, encuentra algo mucho más prometedor. Un canal pequeño y desconocido con unos pocos miles de suscriptores. El icono era un simple logo de una taza de té. Al hacer clic en el canal, empieza a reproducirse el vídeo de presentación, e Izuku abre los ojos de par en par, sorprendido. Es el Maihima y Moe caminan hacia él y miran la pantalla. ¿El tipo del traje? Gruñe Maihima, bueno, desde luego tiene estilo. Definitivamente es él. Izuku mira la pantalla con estoica resolución, no tengo ninguna duda. Entonces, ¿este tipo registra sus crímenes y los publica en línea? Moe levanta una ceja. ¿Por dinero? No, Izuku niega con la cabeza, para llamar la atención, se gira hacia ellos. Si tienen una descripción física y el nombre del villano, ¿pueden encontrar algo en el registro de villanos? Quizás. El héroe de pelo llameante se encogió de hombros. Podría tardar un minuto. Además, necesitaría mi computadora personal para acceder a la base de datos. ¿Por qué? Sería más fácil atraparlo si supiéramos su nombre, dijo Izuku negando con la cabeza. Sea como sea, alguien debe advertir a Nezu. Avisarle de la posibilidad de un ataque. Puedo intentarlo, suspiró Maihima, pero no te garantizo que quiera hablar conmigo después de cómo me separé de Ua. Por favor, suplicó Izuku, inténtalo. Si este tipo es realmente peligroso, aunque aún no lo parezca, prefiero prevenir que curar. Maihima miró a Izuku por un momento más, antes de dejar escapar un suspiro y sonreírle. Bien, sonrió, quién sabe, quizás sea bueno decirle a la rata qué hacer por una vez. Gracias, asintió Izuku a Maihima antes de volverse hacia Moe. ¿Dijiste que podrías encontrar sus registros? ¿Cuánto tiempo crees que necesitarías? Probablemente hasta mañana, suspiró Moe. Dejé mi computadora en casa, además, Endeavor me quiere en el turno de noche hoy. Algo sobre ponerme en orden o algo así. La mujer se encogió de hombros. Dame un día, veré qué puedo hacer. Izuku asintió. Entendido. Gracias de todos modos. Moe le sonrió. Bueno, ya basta de hablar duro. ¿Quién quiere comer?